8:16 de la mañana. Decíamos que esta mañana se escribe en clave laboral porque a las 9 conoceremos los datos del paro correspondientes al mes de mayo y porque casi a la vez el Consejo Económico y Social de Aragón presenta su informe sobre siniestralidad laboral. Es un informe que viene de largo, que tiene mucho recorrido porque se decidió elaborar en febrero del año pasado, después seguramente lo recordarán, de un incremento notable del número de personas que perdieron la vida en el lugar de trabajo, en el lugar en el que precisamente van a ganarse la vida. Así que esta mañana hemos invitado a la radio a Juan García Blasco, presidente del CESA, del Consejo Económico y Social de Aragón. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenos Javier? días. Buenos días. Juan García Blasco, que ya saben los oyentes que es un habitual de las tertulias de los viernes de este programa. Juan, primera reflexión, el informe más necesario que nunca porque Aragón sigue presentando una alta tasa de siniestralidad laboral. Dicho de otra manera, en Aragón hay muchos, demasiados, más accidentes laborales que en otras comunidades autónomas, pese a que se han tomado medidas. Y este informe que vais a presentar dentro de un rato es una herramienta, yo creo que muy interesante y muy necesaria, ¿no? Sí. Aquí se ha destripado nuestro sistema de prevención de riesgos laborales en Aragón en los últimos 5 años, ¿no? Para analizar con profundidad qué ha pasado, qué ha sucedido, cuáles han sido las causas, cuáles los motivos, los efectos, las consecuencias, etcétera. Se ha tomado el pulso, ¿no? Y ahí se deriva que es necesario mejorar. Es necesario mejorar en nuestro sistema de prevención de riesgos laborales. Se han puesto en marcha muchas medidas por parte de todos los actores, parte también de la administración, pero es necesario mejorar y en este informe pues también se detectan los desajustes, las insuficiencias, las carencias, con una finalidad, y es contribuir entre todos a mejorar nuestro sistema de seguridad y salud en el trabajo, sin duda, claro. Juan, tengo un informe aquí delante de mí. ¿Cuáles son las causas más habituales que están detrás de los accidentes que se producen en el trabajo? Son 3 fundamentalmente. Todo lo que afecta a la organización del trabajo, es decir, cómo se trabaja, cómo se ordena el trabajo, conforme a qué reglas se presta la actividad laboral. Ese es un porcentaje elevadísimo de la siniestralidad, que es algo que compete específicamente al empresario, ¿no? En segundo lugar, la gestión de la prevención. ¿Cómo se gestiona? ¿Cómo se evalúan los riesgos? ¿Cómo se planifica la acción preventiva? ¿Quiénes están al tanto, vigilando, ordenando, al fin y al cabo, que se cumplan las normas de prevención de riesgos laborales? Es un porcentaje elevado también de causalidad. Y en tercer lugar, los aspectos individuales, es decir, a veces conductas del trabajador o de otras personas que han producido un riesgo del que se ha derivado un accidente. Esos son los 3 factores principales. Hay otros, pero de menos trascendencia. Pero lo más importante es cómo se organiza el trabajo. Sí, es el porcentaje mayor. ¿Aquí de qué deberíamos hablar, Juan? Bueno, pues cómo se organiza el trabajo tiene que ver también mucho con las formas de prestar la actividad y a veces con condiciones no materiales de trabajo. Por ejemplo, todo lo que afecta al tiempo de trabajo. ¿Cómo se trabaja? El ir con prisas. Por ejemplo, ¿no? Tener que terminar en un determinado momento. Puede ser el tiempo de trabajo, que es una gran institución que hoy está encima de la mesa con gran discusión y debate, es un aspecto que afecta mucho también a la siniestralidad laboral. Pero claro, depende, en cada empresa, en cada sector, se organiza el trabajo de una manera y depende de cómo se organice, pues la siniestralidad, los riesgos son más presentes. Eso es de lo que se trata. Juan, vuestro informe es también interesante porque ofrece, digamos, una amplia panorámica temporal, ¿no? Estas causas que nos dices hoy son las que están provocando que haya el número de accidentes que hay en la comunidad autónoma. ¿Están cambiando mucho o son las mismas desde hace mucho tiempo? Bueno, en general aquí hay una continuidad, ¿no? Pero se ha mejorado bastante, Lo que pasa es que es necesario avanzar más, ¿no? Más o menos estas causas se han producido siempre con tendencias hacia un lado, hacia otro, ¿no? Ahora quizá el punto más crítico de estos 3 factores es el de la gestión de la actividad preventiva. La prevención y sus formas y modalidades de gestión, que es lo relevante, ¿no? que es lo fundamental, y de ahí pues sí que se derivan efectos y consecuencias. Vosotros en el informe decís, por ejemplo, ¿está teniendo impacto la externalización de la prevención? Sí, es excesiva la externalización. La ley, incluso la ley y la propia directiva comunitaria de la que emana la ley española, apuesta más por la internalización de la prevención, es decir, porque la propia empresa disponga de sus propios servicios de prevención a través de las modalidades que existen. Pero hay un exceso de externalización y eso tiene sus riesgos, porque esa externalización en ocasiones pues no atiende como debería atender a la evaluación y a la planificación de la acción preventiva. Esa externalización a veces, en algunos lugares, en algunos ámbitos, en el lugar donde se producen malos accidentes, que es la pequeña y mediana empresa, y en determinados sectores es muy rutinaria, muy documentalista, muy formalista, y a veces se queda en eso,
con merma y afectación a la efectividad de la acción preventiva. Yo creo que ahí hay que hacer modificaciones y llevar a las empresas a la convicción de que es mejor servicios internos propios, ¿no?, de prevención. Da la sensación de que ahora mismo la prevención, Juan, es una obligación, un trámite que hay que hacer porque la ley dice que hay que hacer, pero al que nadie le presta una atención, generalizando, aunque la generalización siempre lleva a error, pero en general la sensación es que no se le presta la atención por parte de nadie. Bueno, sí se le presta la atención, pero hay que prestarle más. Hay que mejorar los procedimientos, las fórmulas, la planificación de la acción preventiva. Es decir, tomarse muy en serio la seguridad y la salud en el trabajo, sobre todo en los sectores que aquí están identificados, donde esa siniestralidad es más intensa, se producen más efectos y donde se producen los accidentes más graves, ¿no?, al respecto. Es decir, de eso es de lo que se trata, de tomar mucha conciencia, pero no solo es la empresa, son todos los actores. Todos los actores. Son los actores del sistema, no solamente es la empresa, hay más. Los propios representantes de los trabajadores, la administración, la inspección de trabajo, los órganos técnicos, los propios trabajadores. Si no hay una tarea conjunta entre todos, pues la seguridad y salud en el trabajo se resiente. Juan, decís, hay que internalizar la prevención, no puede ser que haya tanta externalización de la prevención, y decís también sobre esto, hay que hacer una revisión del sistema formativo de prevención de riesgos laborales, no sé si nos puedes concretar cómo se hace esto, y pedís también un kit digital preventivo. ¿Esto qué sería? Sí, la formación es clave. Es clave en prevención de riesgos laborales. La formación para el riesgo, la formación de los trabajadores en la prestación de la actividad. Y ahí hay que avanzar mucho, es necesario, ¿no? Y aquí puede servir distintas fórmulas, pero sobre todo la digitalización efectiva de los procedimientos puede ser un instrumento muy útil, con medidas sobre todo para atender las especificidades de las pymes. Y aquí hablamos de un kit digital preventivo que tiene que ver con una dimensión formativa, moderna, eficaz, efectiva, para que el trabajador, cuando se coloque en su puesto de trabajo, tenga una formación para hacer frente a los riesgos ya evaluados de acuerdo con la planificación preventiva. Esa es una faceta importantísima en la prevención. La formación en su conjunto. Y allí hay todavía algunas ausencias, algunas carencias. Esto ahora no está, esto del kit digital preventivo. No, apenas hay. Dirán las empresas, otro gasto más. Te pregunto, ¿ahora mismo es un problema de costes para las empresas la prevención de riesgos laborales? Un coste siempre tiene, debe de tener, pero hay que pensar también que es un deber empresarial y lo que está en juego aquí es la salud y la seguridad de los trabajadores. Está demostrado desde hace tiempo que las empresas que invierten, que dedican costes, como tú dices, a la protección y tutela de la seguridad y salud, son más competitivas. Al fin y al cabo, la ley española que transpone una directiva europea, esa directiva europea lo que hace es una legislación armónica en toda la Unión Europea. ¿Por qué? Porque la seguridad y salud en el trabajo es un factor de competitividad empresarial. A más inversión en prevención, más salud laboral, más competitiva, mejor empresa. Nosotros venimos hablando, Juan, mucho de este tema en la radio, tanto con empresarios como con sindicatos. No sé si coincide el perfil que hemos ido trazando en la radio en los últimos meses con la realidad que vosotros detectáis también. Muchos accidentes son en pymes, muchos accidentes son de autónomos, muchos accidentes son en el sector de la construcción, muchos accidentes son también de trabajadores temporales. ¿Estas 4 variables influyen? Sí, están ahí. Hay más aspectos, pero es verdad. Es verdad. El territorio de la mayor siniestralidad, por regla general, es en la pequeña y mediana empresa, porque a veces ahí la técnica preventiva, la planificación de la acción preventiva, a propósito también de la externalización, pues tiene algunas insuficiencias, algunas carencias. Se detecta eso. La temporalidad de los trabajadores influye relativamente, no tanto como se pensaba. No tanto como se pensaba. Pero sí se produce en los fenómenos de descentralización productiva, en lo que son las contratas y las subcontratas. Ahí sí. Y en su caso, la contratación a través de empresas de trabajo temporal. En la subcontratación es necesario introducir muchas mejoras, no solo reformas legales que corresponden al Estado, sino hacer más eficaz la coordinación de las actividades preventivas, cuando en un mismo empresa conviven trabajadores de distintas empresas para hacer distintos oficios, distintos trabajos. Una buena parte de la siniestralidad, de la más grave, se ha producido en
fenómenos de subcontratación, ¿no? Porque han fallado los mecanismos de coordinación de la acción preventiva, que corresponde a todos. En Aragón es verdad que se ha incrementado, por ejemplo, el número de inspectores de trabajo, ¿no? Precisamente como un mecanismo también, de alguna manera, de prevención, ¿no? De vigilancia y, por tanto, de prevención. ¿Hacen falta más inspectores todavía, Juan, en nuestra comunidad? Probablemente hace falta más órganos técnicos, porque los inspectores de trabajo no solo son para sancionar o para levantar actas de infracción por incumplimiento de los deberes legales, sino que también asesoran, ilustran a la empresa respecto del cumplimiento de sus deberes. Yo creo que han aumentado, yo creo que el Gobierno de Aragón, la Dirección General de Trabajo ha hecho un esfuerzo también para aumentar esos órganos técnicos de la Inspección de Trabajo, pero probablemente serían necesarios algunos más. Se dicen y se mencionan en el informe, ¿no? Seguir avanzando también, porque son medios a disposición también de la técnica preventiva, ¿no? Sí, así es. Una de las cuestiones, la verdad que es un reto, ¿no? A la hora de intentar mejorar las cifras, pero una de las cuestiones que decís es que no hay una distribución, digamos, homogénea de la accidentalidad ni por sexos, ni por edades, ni por tiempo de prestación del trabajo, ni por antigüedad, ni por la dimensión de la empresa en ninguno de los sectores, ¿no? Esto dificulta, entiendo, el encontrar soluciones, ¿o no? Bueno, dificulta, pero a veces había una creencia de que los accidentes se producían, se localizaban en determinados ámbitos. No siempre es así, no. Los accidentes son casuísticos y dependen más de las circunstancias que decía antes, en las que se desarrolla la actividad de la organización del trabajo y de la eficiencia de la técnica preventiva, que del sujeto que sufre el accidente y de sus condiciones de contratación, ¿no? Aunque influyen sin duda alguna, pero no tanto. Aquí los defectos, los problemas están en los dos estadios que te mencioné antes, la forma de organizar el trabajo y la forma y manera de hacer frente a la acción preventiva. Hay algún guiño también en el informe, pero la inteligencia artificial, ¿cuánto nos puede ayudar a solucionar los problemas que tenemos, Juan? Sí, también. La digitalización efectiva de los sistemas productivos y de los procedimientos preventivos en general pueden facilitar las cosas. En la formación, desde luego, pero también a la hora de ser más efectivos. Aquí en el informe se apuesta por esas nuevas tecnologías también dentro de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Yo creo que hay que dar un salto tecnológico cualitativo también en la prevención de riesgos laborales. Y eso se dejará notar. A veces todavía existen en determinados ámbitos técnicas rupestres, vamos a denominarlo así, rupestres de prevención de riesgos laborales que es necesario someter a revisión. Y luego otro tema. ¿Quién puede mejorar más, Juan? Por ejemplo, ¿qué sector puede mejorar más o dónde se puede mejorar más? Nosotros hemos hecho propuestas transversales para todos los sectores, pero nos hemos ocupado de hacer propuestas en 4 sectores donde la siniestralidad está más presente. En la construcción, que lo has mencionado antes, ahí hay un nivel de siniestralidad muy apreciable, también porque los riesgos son más intensos. Y la planificación de la acción preventiva ahí tiene que ser más eficaz. Y además ahí conviven las contratas y las subcontratas, la descentralización productiva. Lo hemos hecho en otro sector también donde hay siniestralidad muy apreciable, que es la agricultura. Y lo hemos hecho en otro sector, también el industrial, menos, pero la hay, y en los servicios, los 4 sectores. Y esos 4 sectores hemos hecho propuestas de mejora de la acción preventiva y del propio sistema de seguridad y salud en el trabajo. En fin, que hemos estado estudiando desde ayer y desde primera hora de la mañana el informe, luego lo presentáis, luego conoceremos más. No sé si nos dejamos algo, Juan, especialmente relevante. Bueno, y en este informe lo que se hace es apostar porque esta es una tarea de todos, ¿sí? Por eso, al final del informe, si has visto, hay una serie de propuestas que a nuestro juicio son propuestas muy recomendables y se dice a quienes corresponden de alguna manera su ejecución. Están todos. La administración, los órganos técnicos de prevención de riesgos laborales, los delegados de prevención, los servicios de prevención, el empresario, los trabajadores, el propio Consejo Económico y Social que se ha comprometido con esto. No ha tenido miedo a encarar esta materia, ¿no? Hay que pensar que entre todos podremos mejorar nuestro sistema de seguridad y salud en el trabajo. Juan García Blasco, presidente del Consejo Económico y Social, muchísimas gracias por contarnos este informe que presentáis ahora en un ratito. Que vaya muy bien, Juan. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y 31, las 8. Abrimos tiempo de tertulia, comentamos el informe y comentamos también otros temas de la mañana en un instante. Hoy con Miguel Zandundo, con Gustavo García y con Eva Sereno.
¿Vives en otra ciudad y te preocupa no estar ahí cuando tus padres te necesiten? Cuideo cuida de ellos en su casa con profesionales de confianza. Llámanos sin compromiso. Cuideo. Este fin de semana, Gran Premio de Aragón de MotoGP en Aragón Radio. A partir de las 10 de la mañana, la Cadiera desde el circuito de Motorland. Preparados también para contar y narrar todo lo que acontece en este... Y a las 5:30, No llegues tarde desde Alcañiz. La zona festivalera para el disfrute de los fans. Y esto está muy guapo, está muy chulo. Y disfruta de las carreras en directo en Aragón TV y Aragón Deporte. Este fin de semana, Aragón Radio en el Gran Premio de Aragón de MotoGP. A Fuego Lento. Un programa donde gastronomía, tradición y nutrición se dan la mano. Siempre es buen momento para meternos de lleno en la cocina y es que no recorremos las comarcas aragonesas para conocer las costumbres más arraigadas. Disfrutar con productos típicos y tan característicos de cada zona. Pero también descubrir aquellos restaurantes que apuestan por una cocina innovadora. Crear diferentes platos. Adelántate a la emisión del programa en la FM, los viernes a las 11:30 en aragonradiopodcast.com. A Fuego Lento, con Vanessa Asso. Picture me upon your knee with tea for two and two for tea. Me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us, no friends or relations, weekend vacations. We won't bring our telephone, dear. They'll rig all awake and stop to bake a sugar cake for you to take and all the boys to see. We will raise a family, a boy for you. Can't you see how happy we would be? 8 de la mañana, 33 minutos. Ya están aquí Miguel Zandundo, Eva Sereno y Gustavo García. Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Qué Muy tal? buenos días. Me ha gustado eso de ya están aquí, ¿eh? Ya están aquí. Es Bueno, como ya, una amenaza. Ya están aquí. Atención, Atención. Tengan ustedes cuidado, efectivamente. Calienten, que salen. ¿Qué tal, Eva? Muy buenos días. Muy buenos días. Hola, Gustavo. Buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a ir al primer escenario informativo de la mañana. Dale. Sonrío, es que sonrío porque es que es una mañana que con perspectiva se ve de otra manera. Pero que el año que le toca a uno, ostras, pues que es una mañana agobiante. Es una mañana difícil, es una mañana complicada. Aunque en realidad hay que ir con la mentalidad de que es una mañana para brillar. Para brillar, para demostrar lo mucho que saben los chavales, que saben mucho, hombre, los chavales. Esa es la actitud, ¿eh? Esa tiene que ser la actitud. En menos de una hora, a las 9:30 de la mañana, arranca la prueba de acceso a la universidad. Qué fácil es decir esto cuando no se presenta uno al examen. En la Universidad de Zaragoza. Primer ejercicio, primer ejercicio no, qué narices. Primer examen, el de lengua castellana y literatura. Este año 3 novedades en la prueba de acceso. No se puede elegir entre 2 modelos de examen, tiene menos importancia la memorización y las faltas de ortografía restan entre 1 y 2 puntos en función de la materia. 2 en lengua, 1,5 en inglés y 1 punto en el resto de asignaturas. Nos vamos a ir hasta el campus de la Universidad de Zaragoza, que está por allí ya desde hace un ratito también Ainara Guerri, con protagonistas, supongo. Ainara, buenos días. Buenos días, protagonistas muy nerviosos. Ojo, no me refiero solo a los estudiantes, ¿eh? También los profesores a esta hora de la mañana les acompañan, les dan ánimos, pero reconocen estar también muy nerviosos por sus queridos alumnos, quieren la mejor nota. En la puerta de la Facultad de Ciencias, en torno a 250 estudiantes. Cuando hemos llegado, a eso de las 8:15, ya estaban aquí sentados. Algunos se les caen hasta los apuntes al suelo. Y es que faltan pocos minutos, menos de una hora, para que se sienten a hacer el examen. A las 9:20 les dejarán pasar, a las 9:30 empezarán con lengua castellana y literatura. Algunos de ellos dicen no me preguntes porque no puedo ni hablar. Otros están con los apuntes en la mano. Me siento con ellos. ¿Cómo estáis? Buenos días, chicas. Estamos bastante nerviosos porque nos jugamos bastante, pero bueno, yo creo que hemos estudiado mucho para sacarlo. Es la nueva forma de acceder a la universidad. No sé cómo valoráis el hecho de que haya menos importancia en que memoricéis contenidos y que sea realmente destacado la capacidad de razonar y de argumentar. ¿Os parece una prueba más real y más justa? ¿Os quedáis con la anterior? A mí, sinceramente, me parece que, aunque digan que valora mucho la competencia, sigue siendo el 90% memorizar. Lo que pasa que sí que es verdad que hay que aplicarlo un poco. Igual la forma de distinguirse es saber razonarlo mejor desde la teoría, pero me parece
una forma un poco más injusta simplemente por el hecho de que nos hayan implantado el cambio en el último año y no hayamos podido prepararlo así desde primero de bachillerato. Se oye mucho ruido de fondo, son vuestros compañeros y compañeras que se van a sentar enseguida en la PAU. Oye, la primera prueba, lengua castellana y literatura, ¿es la mejor de las asignaturas para empezar una PAU o hubierais elegido otra? Sí, yo creo que sí, porque así tenemos hoy lengua y mañana historia y podemos estudiar los que son más teóricos por separado. Yo creo que sí. Y de los 3 días, ¿cuál se presenta como el más duro? Yo creo que mañana yo al menos tengo 3 exámenes que son historia, economía e inglés, y tanto historia como economía es bastante contenido de memorizar y también práctica, entonces me quita muchas horas, y también hoy tenemos exámenes por la tarde, lo que está un poco mal organizado porque ya te quita tiempo para estudiar los exámenes de mañana también. No os he preguntado, ¿a por qué vais? ¿A por qué nota? A 9,77 para entrar a magisterio, y si no me iría a Huesca o a Teruel. Menos nota, bueno, las notas de corte las iremos viendo más adelante, pero bueno, por ahí van las cosas, por lo que veo. Sí, están bastante altas debido a los exámenes que ha habido los años anteriores. ¿En tu caso? Yo quiero hacer Derecho, por lo que me hace falta un 9,90 o así, pero bueno, yo quiero ir a por la mayor nota posible, así que no tengo en mente qué nota necesito. Chicas, no os voy a robar más tiempo. ¿Estáis con los apuntes? ¿De qué son? Oye, Ainara, lengua castellana pregúntales, y texto argumentativo. Pregúntales, por favor, Perdona, Ainara, Javi, sí, dime. ¿cómo se llaman y de qué instituto son? Por si están escuchando sus padres, sus familias, que sepan que sus hijas están bien. Claro, me trasladan. ¿De qué instituto sois? De Santiago Hernández. Santiago Hernández. De las Delicias. Es que de las Delicias. Javi dice que igual están vuestros padres escuchando la radio y dice, eso no es mi hija, ¿cómo te llamas? Rocío. Natalia Calderón. Sanz López. Ya, bien, ¿no? O sea, la ficha completa. Estarán sus padres escuchando la radio diciendo, ole mis hijas, que por encima de los nervios están explicando en la radio lo que les queda por delante los próximos 3 días. Seguro que sí. Hombre, si ahora ya es lo que se dice, ¿no? Los profesores, Ainara, creo que se lo habrán dicho un montón de veces. Ya se saben todo. Lo que hay que saber, ya se lo saben. Se lo llevan sabido del curso. ¿Qué os han dicho los profesores o qué os están diciendo? Porque yo he visto a 2 profesoras aquí hablando con vosotras. ¿Cuál es el mensaje de tranquilidad o de ánimo que os trasladan? Que lo que tenemos que hacer en el examen es algo que llevamos preparando durante todo el año, por lo que simplemente es demostrar lo que ya sabemos y que tenemos que ir tranquilas porque no deja de ser un examen más y bueno, que estemos lo más tranquilas posibles. Javi, ellas no tienen los auriculares, por tanto no sabían lo que ibas a decir y han dicho exactamente lo que tú acabas de decir. Sí. Mensajes de ánimo. Natalia Conesa, que es nuestra estudiante en prácticas, ha venido conmigo y nada más llegar les ha dicho, por la experiencia reciente que tiene ella de la selectividad, ánimo, este parece un examen distinto, pero no lo es. Es un examen más. Así que a las 2, muchísima suerte, que consigáis vuestro sueño, abogada, profesora de... Infantil. Qué valiente con los pequeños. A las 2, muchísima suerte, y a todos los que estáis aquí, que sean 3 días, que pasen lo antes posible, porque es lo que dicen aquí, qué nervios, qué ganas de que pase todo esto. Gracias, chicas. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Ainara, gracias. Luego volvemos contigo. A ver si tenemos oportunidad de hablar también con los profesores cuando los chavales estén ya dentro de los exámenes. Bueno, en fin, Miguel, con ellos, sí. 3 novedades este año. 1, las faltas de ortografía penalizan más. 2, menos memorística, aunque en realidad, y lo decía muy bien yo creo esta estudiante, no se puede razonar si no te sabes la teoría. Hay que razonar a partir de saberse los contenidos. Y 3, no se puede elegir, es decir, desaparece ese modelo COVID de elegir entre 2 modelos diferentes de examen. Esto es una vuelta a la normalidad. Tienen claro, yo creo que todos los responsables de todas las universidades españolas, que las notas van a ser un poquito más bajas, pero es que no es que vayan a ser un poco más bajas para uno o para dos, sino que en principio deberían ser más bajas para todos, ¿no? Es decir, no hay diferencias entre unos y otros. Bueno, ¿Qué os parece? Había 3 matices. 1, que escriban totalmente diferente a como escriben en los WhatsApp, que con eso ya es fácil que no tengan faltas de ortografía, que yo creo que es incuestionable para un egresado que mantenga la ortografía correcta, y se había perdido eso, la verdad, y lo están constatando en las facultades cuando llegan las personas mal preparadas en ese sentido. 2, sigo echando de menos que sea una selectividad, ahora con la geolocalización, con el movimiento que hay de estudiantes de unas comunidades a otras, de unas universidades a otras, sigo echando en falta un examen común en todas las, que sí, que todos se examinen con el mismo grado de dificultad,
Es decir, eso que se hacía antes y que parece que puede volver. Eso nos contaba Ángel Alcalá el otro día que la corrección, que han acordado unos parámetros de corrección en varias de las asignaturas y que luego es difícil caminar a esa, digamos, igualdad total por los matices que hay en algunas asignaturas. Estoy pensando en historia o en otras que vienen determinadas por las particularidades de cada comunidad autónoma, ¿no? Sí, pero por no abrir el debate, la historia es una, no se puede reescribir. Ya está, ahí lo dejo. Y luego lo más importante, yo creo que efectivamente es un examen más, no es un examen muy diferente. Colaboran de forma, no creo que especialmente positiva, los profesores, los maestros. Y me explico, los alumnos llegan al último curso pensando que es un examen más y durante el año se les va sobrecargando con esa presión de la selectividad, que te lo juegas, que es el todo o nada, y al final llegan con una presión brutal añadida. Probablemente para muchos de ellos es la primera vez que tienen que enfrentarse a la toma de decisión importante en su juventud, es la decisión de que quieren ser de mayores, ¿no? Eso parece muy trascendente, pero bueno, se puede perder un año con toda tranquilidad, ojalá no lo haga nadie, pero se puede perder. Eva, Gustavo. Sí, bueno, yo creo que es un examen más, lo que pasa que también hay que tener en cuenta que no todos los alumnos parten de la misma posición. No es lo mismo ser un alumno que saca sobresalientes y optar a una carrera en la que hay muchas plazas y la nota a lo mejor de corte va a ser más baja, que a lo mejor ir más justo durante el curso y querer estudiar una titulación que es tu vocación, es lo que quieres, pero realmente vas a tener una nota más alta de corte. Entonces cada uno yo creo que lo vive de una manera distinta y es muy lógico que en ese momento realmente es un examen más, no pasa nada, absolutamente nada, y si más o menos has ido bien por el curso, las notas suelen ser muy similares. Lo que pasa es que se vive de otra manera diferente. A mí me parece bien que se penalicen más las faltas de ortografía, en mis tiempos era motivo de suspenso, entonces a mí esto se me queda realmente corto, porque si de cara a hacer un ingreso a la universidad, unos estudios superiores, tienes faltas de ortografía, ya me contarás que has estado haciendo durante toda tu vida académica. Entonces yo eso bien, y no entiendo que separen la comprensión y la memoria, porque va unido. Para tener comprensión hay que tener memoria, y para tener memoria hay que tener comprensión, o sea que no entiendo esa separación. Bueno, en todas las sociedades, desde las prehistóricas hasta ahora, ha habido esas pruebas de acceso a la edad adulta. Yo creo que en la nuestra es esta, ya no es de fuerza física ni de cazar un animal o de hacer determinados ritos, sino que es esto, y lógicamente pues es un momento importante para ellos. Estoy de acuerdo, Miguel, en que sí que debería de haber una homogeneización. A lo mejor hay materias que es más difícil, como esta de historia que dices, pero en otras, en economía, por ejemplo, da igual que sea en Cataluña que sea en Extremadura, ¿no? O sea que yo sí que creo. Y luego, fíjate, una de las cosas que yo no sé, como no soy experto tampoco lo puedo aseverar, pero yo sí que creo que para evitar que sea decir la mala suerte he tenido, fíjate, me salió justo, es que haya dos posibilidades de examen, a mí que no me parecía mal, es decir, porque bueno, por lo menos tienes más donde elegir. Es que te puede también tener, la mala suerte también juega, basta que cae el tema que a mí, o sea que y a lo mejor por eso pues puede frustrar a un estudiante o una estudiante buena y frustrarle sus aspiraciones de futuro profesional. Luego volvemos a la Universidad de Zaragoza. 8:44 de la mañana. Nos contaba Luismi Pérez que hoy otra vez vamos a tener tormentas que pueden ser importantes en un primer momento, entrando sobre todo por el oeste de nuestra comunidad autónoma, pero también en la Hoya de Huesca, incluso en la ribera del Ebro, en el Valle del Ebro. Ayer ya hubo tormentas, así que vamos a saludar a Vicente López, responsable de fruta de UAGA. Señor López, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, yo responsable de fruta no soy, yo soy fruticultor. Ah, fruticultor, pues bueno, le iba a decir, perdóneme, pero hombre, agradézcame que le haya elevado el cargo y por tanto los emolumentos. Pues bueno, muchas gracias. En cualquier caso, ayer hubo afecciones por su zona, ¿o no? Usted es de Ricla. No, yo soy de la Almunia. De la Almunia, vaya. Nos damos una. Nos damos una. En fin. Le decía, ¿hubo afecciones o no? Bueno, hubo una tormenta bastante fuerte, porque en 3 horas por ahí cayeron unos 30 litros de agua y la verdad es que apuntó un poco de granizo, pero vamos, no muy significativo. Ajá. Es decir, no hubo afección del granizo. Hubo una afección pequeña y en una zona muy localizada, pero bueno, no nos podemos quejar con la tormenta, con la mala pinta que tenía ayer, que la verdad es que asustaba un poco, ¿no? Los truenos y la oscuridad de la tormenta. Ajá. Nos contaban que están probando nuevos mecanismos para precisamente que el granizo no tenga el impacto que puede tener. Sí, hace 4 o 5 años una empresa francesa empezó a, pues no solo en esta zona de Valdejalón, sino en otras zonas fruteras de Aragón, pues a colocar una especie de cañones que emiten, que con acetileno lanzan ondas sónicas a la atmósfera. Y esto lo que hace es, a través de las ondas sónicas, es pues
deshacer los cristales de granizo, o disolverlos o hacerlos mucho más pequeños, con lo que el impacto de las tormentas pues suele ser, en principio, a veces, porque esto no te garantiza al 100% de que vaya a funcionar, pero sí en un porcentaje alto, el que las tormentas sean menos virulentas en ese sentido. ¿Esto lo están probando ahora o llevan ya tiempo con ello? Bueno, esta empresa, que es una empresa francesa, lleva ya 4 o 5 años. El mecanismo lo manejan ellos, quiere decir, tú colocas el aparato y ellos desde Francia, pues mirando las aplicaciones del radar o de alguna manera, pues lo que hacen es, dependiendo de la virulencia de la tormenta, le dan más cantidad de impacto o la secuencia mucho más corta, ¿no? Entonces, con eso hay bastantes ya puestos en la zona, hay 7 u 8 en distintas zonas, y la verdad es que se ha demostrado de que que funciona, que las tormentas, sobre todo en el tema del granizo, pues están siendo menos virulentas, sobre todo en las zonas donde están colocados esos cañones. Ya. Y nos dice que están empezando ahora, han empezado ahora, llevan ya tiempo con ello, en Valdejalón, por ejemplo. No, ya hace 4 o 5 años que se colocaron los primeros, pues cada vez se están poniendo más. Se están poniendo más porque nos damos cuenta de que funciona, sí. Ya. En fin, bueno, pues nos alegramos, evidentemente. Vamos a ver si las de hoy también consiguen minimizarlas. Que vaya muy bien. Muchísimas gracias. Vicente López, un saludo. Gracias. Muy buenos días. Gracias a vosotros. 8:47 de la mañana. Al margen de esto, al margen de la prueba de acceso a la universidad, al margen del campo, la mirada puesta también en otra cuestión, y es que hoy, en principio, el Gobierno de Aragón va a facilitar los datos de los menores atendidos en nuestra comunidad dentro de los sistemas de protección, tal y como le pedía el Gobierno de España. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha desestimado las medidas cautelares solicitadas por el Gobierno de Aragón en relación con el requerimiento que le había hecho el Ministerio de Juventud. Sin embargo, el tribunal sí confirma la admisión del recurso contencioso administrativo del Gobierno de Aragón contra ese decreto ley que regula el reparto de menores migrantes no acompañados. Así que el tribunal rechaza las alegaciones que había planteado el Estado, el Gobierno central, con las que pretendía la inadmisión del recurso judicial. Reacciones no se han hecho esperar. Desde el PSOE, en las Cortes, Leticia Soria dice que es lamentable que finalmente haya sido la justicia la que obliga al Gobierno de Aragón a presentar esos datos. Le pedimos que cumpla la ley de transparencia en todo, que dé inmediatamente esos datos del número de menores que acoge, pero también de las plazas disponibles en la comunidad autónoma. Y le decimos al señor Azcón que deje de ser un antisistema, que deje de ser insumiso y que cumpla la ley, que para eso estamos en un Estado de Derecho en España. Desde el Partido Popular, Susana Cobos asegura que los datos se enviarán al Gobierno en las próximas horas, hoy en principio, y que se cumplirá con la resolución judicial. Pero, dice el Partido Popular, es lamentable que el Partido Socialista solo tenga interés en que Pedro Sánchez se mantenga en el poder a toda costa. Hoy, el Partido Socialista aragonés vuelve a ponerse del lado de un acuerdo racista y xenófobo, que se basa en que Cataluña no acoja menores porque no quieren sus socios y así se lo imponen. Hoy, el PSOE aragonés vuelve a dejar claro que a ellos la legalidad, el interés superior del menor, la igualdad no les interesa, solo les interesa defender a Pedro Sánchez por encima de todo. Y aquí, claro, Eva, los dos partidos pueden vender esto como una victoria propia y una derrota del oponente. Gana el PSOE porque el tribunal le da la razón en que el Partido Popular tiene que entregar ya los datos, y gana el Partido Popular porque el tribunal dice que hay fondo jurídico que discutir, ¿no? ¿Vosotros cómo lo veis? Empiezo por ti, Eva. Sí, bueno, pues es que yo lo apuntaba un poco el otro día, que no entiendo por qué no había dado los datos, porque al llevar el decreto ley ya a tribunales, yo entiendo que ya entra todo el lote, y eso es todavía lo que faltará por pronunciarse, y que además está también recurrido por alguna comunidad autónoma más, como Madrid. Sí que es cierto que al principio, cuando se dieron los datos, había sobre los criterios o sobre los datos que había que entregar, había dudas, no les quedaba muy claro, entonces ahí a lo mejor hubiera sido importante que se hubiera dado alguna aclaración más sobre qué se estaba pidiendo. Aragón no los entregó, pero también hay otras comunidades que los han entregado mal. Entonces yo creo que también ahí a lo mejor transparencia habría que ver más por el otro lado. Habrá que esperar a ver qué pasa con el recurso contra el Real Decreto Ley para ver cómo queda todo. Pero yo al plantear ese recurso contra el decreto entiendo que los datos, porque no los entregas, cuando además se hizo también una nota de prensa en la que se daban datos globales de atención a todos los migrantes que se habían tenido en un periodo de tiempo. Por lo tanto, los datos tenían que estar.
Hay dos temas diferentes y yo creo que tenemos que tratarlos diferentes. Una es el conflicto en sí, es decir, sobre el reparto de menores, y otro es el dar o no información. Empiezo por el primero. Yo puedo entender, aunque no comparta, el que se haga un recurso contra la decisión o contra la propuesta del Gobierno central. Vale, hasta ahí, de acuerdo, hay una discrepancia, está. Pero que se use como arma negar la información, eso no lo puedo entender ni en este ni en ningún tema. Es decir, ya no es que los pida el Gobierno central, si los pide Javier de Sola como periodista o Evo, los pides tú, ¿por qué no los dan? O sea, si es que no son suyos, si es que esto es un apagón democrático. O sea, no facilitar información, y en esto, como estoy ya tan cansado, llevo años discutiendo, en este caso no con el Gobierno de Aragón, sino con el Gobierno central, con el INSESO, los datos que no los dan. O sea, que los ocultan, que los publican un sábado santo por la noche, que los manipulan no sé cómo, que una vez los dan de una manera y otra de otra, o simplemente que no lo dan. O sea, hay información que no existe a nivel central. Por ejemplo, no sabemos, y nos hartamos de pedirlo, no sabemos el número de plazas de residencias que hay para personas con discapacidad en España, o el número de plazas para mujeres víctimas de violencia de género, no los dan. Pero bueno, por favor, o sea, y los tenemos nosotros, una asociación sin ánimo de lucro, la asociación de directores y gerentes de servicios sociales, los pedimos a las comunidades y nos los mandan, el consejero o el director general nos manda la información y la publicamos, y el Gobierno central no la publica. Es decir, son apagones democráticos. El tema de la información, cuidado, los datos no son suyos. Es decir, una acción del Gobierno de Aragón, en este caso, de protección de menores, no puede negar la información. Ya no digo al Gobierno central, ni siquiera a un ciudadano de Aragón, como soy yo o como sois cualquiera de vosotros, ¿no? Eso no es un arma. La información no se la pueden guardar. Y dicho esto, después hablamos, si queréis, del contenido, que es otro tema diferente, pero yo preferiría separarlo, de verdad. Bueno, yo efectivamente hay dos campos, por empezar por el más fácil, que es el que no abordaba ahora mismo Gustavo, es decir, hay un recurso que entiende el Gobierno de Aragón que invade las competencias, que básicamente radica en eso, el recurso que está estimado a trámite y que tendrá una solución la que sea, ¿no? E independientemente de eso, se le obliga a dar unos datos que no se ocultan, simplemente que no se han dado. Yo matizaría también bien. Eso. En cualquier caso, eso no, yo desde luego no quiero pensar que, como ha dicho la portavoz socialista, que Aragón sea insumisa. Insumiso es aquel que no cumple la ley. Esto no es una ley. Le han pedido unos datos, no los da. Datos que, por otro lado, tiene el Ministerio. Datos que tiene el Ministerio, que es quien mandó a los inmigrantes a Aragón. O sea, yo creo que ha sido un problema de testiculina. Por mis narices me das los datos cuando tú tienes los datos. O sea, que el Ministerio los tiene. ¿Por qué le mandaba yo no, a los soy ciudadano aragonés porque no me los dan a mí. Pero, o sea, pero tú no eres el que lo ha pedido, aunque te subrogues eso, tú no los has pedido. La ley de transparencia, cuidado, y afecta a todos los datos de la actividad pública. Una actividad con dinero de todos, una actividad pública en este ámbito o en cualquier otro. Es decir, imagínate que un gobierno diga, no doy los datos del PIB, o no doy los datos de... Bueno, son datos centrales, pero que dijese, no doy los datos del paro. Porque, hombre, ya está bien. Cosa te digo, yo ayer por la noche con la inteligencia artificial tuve los datos. No tengo que esperar a que me los dé el Gobierno pero yo quiero si los buscas, datos, los tienes, por información oficial, no que tenga que ir yo buscándolos no sé cómo. Pero que el Gobierno los tiene. Y yo creo que ha sido un problema de celos. Bueno, que me los den. De celos. Pues ya te los van a dar cuando te digan que te los tienen. Ya han dicho que te los tienen que dar. Hombre, es que, vamos a ver, la Consejería tiene serias dudas de que esté acertado. Vamos a dejarlo allí. El Ministerio. Pues esto, que ¿no? den los buenos datos. Así de fácil lo tiene. O sea, vamos a colaborar en el mal. No, perdona. Dar la información real no es colaborar ni en el bien ni en el mal. Si uno, no me quites el supuesto. Si uno tiene la sensación de que el Gobierno central no está acertando y está errando en esto, si tú encima aportas datos, colaboras a que el hierro sea mayor, ¿no? Dios, entonces yo entiendo que la política contra el paro económica no es la adecuada, no doy los datos, pero por favor, pero que hay otras formas. Le da una tecla y tiene los datos. Vete al Constitucional, ve donde quieras, pero la información no, por favor, es que esos son apagones democráticos. La información me parece que sea del Ministerio. Yo creo que sí, porque además entonces el Ministerio, aunque tenga los datos, que me da igual, que yo también no entiendo por qué todos los datos de administraciones públicas no están conectados al 100%, sea cual sea el área. Están. Yo tengo mis dudas. Puede ser un problema legal de cómo accedes. Yo ahí, como no lo sé, no pues lo entonces puedo no son públicos. Y las leyes de transparencia, entonces ahí están para todos los ciudadanos. No tendría sentido. Mira, no sé si hay alguien que haya ido tanto al portal de transparencia como nosotros. Estamos continuamente, ahora mismo estamos en el portal de transparencia, siempre. Ya es duro, porque eso es un déficit democrático, de verdad. En una sociedad como está la transparencia, en todo, es decir, si alguien da unos datos, cuando presentamos nosotros nuestros informes, siempre hay alguien que dice, es que esos datos no son los verdaderos, están en una página oficial
oficial, vete a verlos y si no son los correctos, pues modifícalos tú. Es información oficial. De verdad, con la información no se juega. Es que eso es serio, eso es una apropiación indebida. La información no es tuya. La información pública es de todos y tiene que estar a disposición de todos. Y si un gobierno central, pongamos, da una información o tiene una información que no es la adecuada, pues desde la comunidad correspondiente se corrige. Y ese es un tema. Yo no comparto exactamente eso porque desde el punto de vista profesional la información tiene sus tiempos. Y el propietario de la información la administra cuando traduce esa información. ¿Quién es el propietario de una información de la actividad pública? De la actividad pública del Gobierno de Aragón, el Gobierno de Aragón. Vale, perfecto. Claro. ¿Y se la queda porque es suya? No, se la queda, no la da. No se la queda porque no es lo mismo. No está vale, de acuerdo. Yo no te robo el dinero, no simplemente está de acuerdo, me quedo tu dinero. No está de acuerdo en el uso torticero que se va a dar de esa información que va a participar él. Pues si la da la verdadera información, el uso que hagan luego lo discutes y va a ser constitucional o lo que quiera. La diferencia entre tú y yo, Gustavo, entre otras, es que yo creo que los políticos están para decidir. Y cuando deciden tendrán que pensar, asesorarse e intentar acertar. Y si fallan, dentro de 4 años ya los cambiaremos. La decisión de no dar la información. Y luego otra cosa, en este tema, y ya entrando a lo que estás diciendo, hay una cosa importante, o sea, es que el gobierno va a hacer un uso, vale, el gobierno ha hecho una propuesta de decreto en el cual hay 5 o 6 condiciones para el reparto de estos menores que están desbordando la capacidad de Canarias. Vale, lo que quiero oír de una vez es ¿con cuál de esos criterios está disconforme el Gobierno de Aragón? Si con el de población, que da un porcentaje, el 50%, creo, si con el de paro, si con el de renta, si con el de capacidad. Hasta ahora lo que ha dicho el Gobierno de Aragón es que no está de acuerdo en el cómo se ha acordado y que lo que quiere es que se acuerde en el órgano, en la sectorial correspondiente. Para eso es lo que plantea el Gobierno de Aragón. De esa propuesta. Y no digas que te ha dictado de Puigdemont. ¿En qué? Puigdemont ha dictado que sea el 50% de la población. Pues tú di que el 30 o di que el 60, pero no vayamos a llevar el tema. Gustavo, es que Puigdemont ha dicho que no quiere participar, ni poco ni mucho, que no quiere participar. Pero lo que está diciendo el Gobierno de Aragón es que este decreto se ha hecho al dictado de Puigdemont. Claro. Bueno, pues di en cuál. Di, mira, como Puigdemont ha dictado que la renta pese tanto, o el paro pese tanto, o la población pese tanto, yo discrepo. Vale, sí, pero había también algunos criterios, como por ejemplo la obligación de que los inmigrantes en Cataluña aprendan catalán. ¿Ya te parece poco? Que yo eso personalmente... Que eso está al margen de esto. No. Eva, que está al margen de esto, que no tiene que ver con esto. No, porque esa es la filosofía que preside la decisión del gobierno es esa. Claro. Fuera Cataluña. Es que fuera Cataluña. Fue uno de los motivos por los que se llevó. Cuando se quiere entender Perdóname, un debate, que estaba hablando Eva, que si no se convierte en un diálogo entre Miguel y Gustavo. Eva. Sí, ese era uno de los criterios y uno de los motivos porque la ley se tacha de xenófoba. Porque sí, se daba... Yo te estoy explicando criterios y argumentos que se estaban dando en ese sentido y para llevar este tipo de criterios. No se estaba de acuerdo en que este tema se pactase solo con Junts y luego una serie de condiciones y particularidades de cara a Cataluña, como por ejemplo el tema del catalán. ¿Vale? Para los inmigrantes. Entonces, esos eran uno de los motivos. Para mí, personalmente, creo que no dar los datos, ha sido un error, porque entonces el Ministerio aplica su criterio y entonces salen esas 400 y pico plazas de las que se quejan y de que no se pueden asumir. Lo mismo que lo ha aplicado pues a otras comunidades autónomas, ese criterio de 32 plazas por 100.000 habitantes para todas aquellas que habían entregado mal los datos, que yo creo que si los has entregado mal los datos, pues hombre, pídeselos correctamente o da más indicaciones de cómo tienen que entregar esos datos. Pero vamos, yo creo que esto es un rifirrafe que al final se ha convertido en un tema político que acabará en los tribunales y aquí lo que se necesita son de verdad políticas migratorias con un pacto de Estado, no solo con Junts, sino con todos los partidos políticos. Todos los temas son políticos. Se resuelven en un sentido con otro. Yo de verdad hablar cuando todos un tema temas, no nos sí, gusta todos los decir temas que son políticos, cuidado, pero no, pero que no se convierta solo, me refiero a que no se convierta solo en un tema político. Hay que pensar... lo ha convertido que lo convierte en un tema de confrontación con Cataluña en vez de entrar al contenido del tema. Eso sí que es no político es todo, sino eso es entender el debate llevándolo a un terreno de lo visceral en vez de lo razonable. Gustavo, que nadie se ha enfrentado a Cataluña, que es Cataluña la que se ha querido quedar al margen, condicionando al resto de comunidades autónomas. El decreto de reparto de menores no habla del idioma o no idioma, ni de la obligación, ese es otro tema, es la ley de extranjería, no mezclemos cosas. Entre toda España, contra el decreto de Gustavo dice de a repartir entre toda España excepto Cataluña, que aunque les moleste, Cataluña es España. Aquí lo tenemos que dejar. Es que eso no es verdad. Ahora seguimos con otros temas. Pero 9 de la mañana. 9 en punto de la mañana.
Ahora seguimos con otros temas que marcan también la actualidad de la mañana. Entre otros, estamos pendientes de lo económico, de lo laboral, de las cifras del paro. ¿Dónde está la noticia ahora mismo? Empezamos con el paro con buenas cifras, además, porque el paro registrado finalizó el mes de mayo en 49.305 personas en Aragón. Es un 2,31% menos que en el mes de abril, una caída en el número de desempleados de 1.167 ciudadanos. En los últimos 12 meses, el desempleo ha bajado en la comunidad un 3,61%. Es un descenso, como decimos, en el último año de 1.861 personas. Es la primera vez que en Aragón bajamos de los 50.000 desempleados desde agosto de 2008. Ahora mismo, como decimos, 49.305 personas inscritas en el paro. También en lo laboral, las principales causas de accidentes laborales son organizativas, es decir, responden a cómo se gestiona el tiempo y los horarios de trabajo. Es una de las principales conclusiones del informe que presenta hoy el Consejo Económico y Social de Aragón, el CESA. También revela este informe que un alto porcentaje viene por una falta de evaluación de riesgos. Por otro lado, la temporalidad no influye tanto como se esperaba, aunque sí la subcontratación, donde se han producido algunos de los siniestros más graves. Aquí en Aragón Radio hemos hablado hace unos minutos con el presidente del CESA, con Juan García Blasco, que nos ha comentado que otro de los problemas es la externalización excesiva de la prevención. La ley, incluso la ley y la propia directiva comunitaria de la que emana la ley española, apuesta más por la internalización de la prevención, es decir, porque la propia empresa disponga de sus propios servicios de prevención a través de las modalidades que existen. Pero hay un exceso de externalización y eso tiene sus riesgos, porque esa externalización en ocasiones pues no atiende como debería atender a la evaluación y a la planificación de la acción preventiva. Además, el ADIF ha adjudicado por algo más de 2.600.000 euros las obras de supresión del paso a nivel de la línea ferroviaria en la estación de tren de Teruel. Eva Lázaro. La actuación planteada por ADIF se va a realizar en dos zonas. Por un lado, en la estación de tren se va a suprimir el actual paso a nivel con la construcción de un nuevo paso inferior peatonal a 100 metros de la actual, que servirá para conectar la calle Camino de la Estación y el Camino de la Vega del Turia. Y en esta zona se va a condicionar el camino existente en la Vega del Río y también se va a construir una escollera de protección y un nuevo marco para encauzar las aguas de la Rambla de San Julián. Con estas obras se pretende mejorar la seguridad en la estación de tren de Teruel al reducirse la posibilidad de accidentes. Forman parte del plan director de la línea Zaragoza-Teruel-Sagunto para mejorarla, plan en el que ya se ha movilizado, destaca ADIF, más de 500 millones de euros. Del ferrocarril a las carreteras, en la provincia de Huesca, un simulacro en el túnel de Somport obliga a cortar el tráfico en este punto de la Nacional 330. El corte va a ser desde las 4:15 de esta tarde hasta las 9:30 de la noche. María Ángel Pérez. Y se produce en ambos sentidos, al igual que la carretera RN 134 en el lado francés. Se trata de un simulacro de accidente con posible incendio en el interior del túnel en Canfrán. Se habilitará un itinerario alternativo a través del Nacional 330A, a través del puerto de Somport. El objetivo de esta actuación es evaluar la coordinación de todos los implicados, como servicios de emergencia, gestores del túnel, protección civil, en un caso de siniestro real en el que se debe auxiliar y proporcionar asistencia sanitaria, así como evacuar a los usuarios del túnel. En Zaragoza entra ya en servicio la red de refugios climáticos del Ayuntamiento en estos primeros días de altas temperaturas. Lucía Peralta. Conoceremos cómo será la puesta en marcha de la mano de la consejera municipal de Medio Ambiente, de Tatiana Gaudes. La activación de esos refugios climáticos coincide además con la celebración de la Semana del Medio Ambiente. El año pasado la red de refugios municipales contó con 55 espacios. A los centros de convivencia de mayores y a los centros cívicos, que ya se habían habilitado el año anterior, se sumaron la sala de exposiciones de los depósitos Pignatelli o la sede de la Oficina de Medio Ambiente en Casa Jiménez. Además, el próximo sábado se abrirán las piscinas municipales, que reducirán un año más su precio en aquellos días en los que se registren ola de calor. El Club Deportivo Teruel celebró ayer el ascenso a Primera Federación con su afición. Pepe Borca, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Ana? Buenos días. Tarde con numerosas citas para la plantilla del conjunto aragonés, que finalizó con la fiesta en la Plaza del Torico junto a los aficionados. Escuchamos a Eduardo Cabetas, capitán del equipo. La verdad que ha sido increíble, ha sido un año que en verdad no pintaba muy bien, pero la verdad que ha sido un grupo humano muy bueno y hemos logrado lo que parecía imposible, pero lo hemos hecho posible. En el Real Zaragoza se sigue trabajando para cerrar la llegada del nuevo director deportivo, puesto para el que Chema India sigue siendo la prioridad, y en la Sociedad Deportiva Huesca ayer el Leganés hizo oficial el fichaje de Rubén Pulido. También se despidieron en las redes sociales del conjunto aragonés Hugo Vallejo y Patrick Soco, y ya está todo preparado para que se celebre este
este fin de semana una nueva edición del Gran Premio GoPro de Aragón de MotoGP, una cita que, recordemos, podremos ver en directo en Aragón TV y Aragón Deporte. Y nos queda el tiempo. Luismi Pérez, buenos días. Buenos días. Otra vez habrá que estar muy pendientes de las tormentas de tarde que vamos a tener en muchas comarcas. De momento, esta mañana algunas nubes que irán moviéndose de Teruel hacia el norte y que de hecho acabarán dejando algunas gotas de barro. Poca cosa de momento esta mañana y ambiente bochornoso. Cuidado esta tarde, en cambio, con las tormentas primero en el sur de Zaragoza y en gran parte de Teruel, que acabarán barriendo toda la comunidad. Durante la tarde y la noche descargará de lo lindo, con rachas de viento fuerte en algún caso y con granizo. Donde tenemos más posibilidad de esos fenómenos severos es entre el campo de Daroca, el campo de Cariñena, Valdejalón, el Giloca y ya entrada la tarde y noche entre la Hoya de Huesca, el Somontano de Barbastro y los Monegros. Mañana ya muchos menos chaparrones, entrará algo de cierzo y bajará algo la temperatura. Buenos días, Aragón. Javier de Sola. 9 de la mañana, 6 minutos. Aquí seguimos en el tiempo de tertulia, en el tiempo de análisis, con Gustavo García, con Miguel Zandundo, con Eva Sereno y ahora ya con los datos del paro correspondientes al mes de mayo que acabamos de conocer hace apenas un instante. Y la verdad es que en nuestra comunidad autónoma, hay que decirlo claramente, son buenos. 49.300 desempleados ahora mismo en nuestra comunidad, un 2,3% menos que en el mes de abril, en la comparativa con el mes pasado. 1.167 parados menos, pero es que además en los últimos 12 meses esa comparativa traza un descenso que todavía es mayor. La bajada interanual, que siempre decimos que es la que refleja verdaderamente cómo evoluciona el mercado laboral, indica que la caída del paro es del 3,6%, descenso de 1.861 personas. Primera vez que en Aragón se baja de los 50.000 desempleados, y este es el gran titular seguramente, desde agosto del año 2008. Esta es la noticia. Bueno, es que además enmarcas perfectamente la fuente inicial del análisis. Agosto del 2008, es decir, plena eclosión de la Expo en Zaragoza, es decir, plena actividad, mucho empleo que pasó en aquel momento, pero con unos datos francamente buenos que nos ha costado recuperar hasta hoy. O sea, ese es el dato 2008, que nos queda lejos. Hablas del interanual, los dos interanuales últimos. Llevamos 26 meses con los interanuales en Aragón muy por encima de la media nacional. El director general de Planificación Económica, Javier Martínez, dijo que nos íbamos a plantar en verano por debajo de 50.000 y se ha cumplido. Efectivamente, el mundo agrícola, el de los servicios, transporte y la recolocación de todo el sector de la educación han colaborado a esa cifra que por fin nos rebaja de los 50.000, que yo creo era un poco el estigma que nos venía acompañando, 52, 54 durante muchos meses, durante muchos trimestres y no conseguíamos bajar. Por fin hemos bajado de 50.000, habrá que buscar una nueva meta, mantener y una nueva meta. Bueno, hay muchas metas, que todavía quedan 50.000. O sea, claro, esto del paro técnico a mí no me gusta cuando hablan de ello, porque creo que mientras hay una persona plena ocupación, sí, cuando se quiere realmente trabajar y no encuentras un empleo, pues es un problema. Entonces yo creo que hay que seguir trabajando por mejorar esas cifras. Inicialmente, por supuesto, los datos son buenos. Se ha costado recuperar esos niveles que comentabas de 2008, pero hay que recordar que el año 2008 es también el estallido de la mayor crisis que hemos tenido, solo comparable al crack del 29, que duró muchos años, que empezamos a levantar cabeza, que luego vino una pandemia con la que dimos otra vez unos pasos atrás. Entonces yo creo que la evolución, por supuesto, es positiva, ya habrá que ver. Coincide también, ¿no? Pues sector servicios, la incorporación a la agricultura, como estamos comentando, pero ahora hay que conseguir no solo crear empleo, sino también el empleo de calidad, porque vemos que en la temporalidad pues se está produciendo ahí una mayor precariedad en todos los contratos que se están firmando, y eso también es un problema, y que mucha gente también que tiene empleo no llega a fin de mes o tiene unas condiciones laborales pues que lo vemos ahí también con el absentismo laboral y con muchas cosas. Entonces hay que seguir mejorando, no solo en rebajar las cifras de paro, que haya la mayor población activa trabajando, por supuesto, sino también en esa mejora de la calidad. Sí, para mí me ha hecho mucha ilusión hoy oír el dato cuando digo a ver si bajamos de los 50.000, porque siempre nos suele tocar los martes, en las tertulias de los martes cuando se da el dato en directo, ¿no? Y siempre estamos en 50 y hoy por poco. Bueno, pues por fin hemos bajado de los 50. Es un umbral simbólico, pero bueno, también tiene su importancia. Lo que siempre hemos hablado en estos casos, de estos 50, ahora ya menos, de los 49.000 y pico que hay en paro, personas en desempleo, ¿cuál es realmente el paro estructural? ¿Y cuál es un
personas que están apuntadas al INAEN en este caso, por motivos que sea, es decir, por estar apuntado, inscrito, por si sale algo, lo que sea, pero que no están en una búsqueda activa de empleo. Yo creo que eso es el dato que se debería dar siempre en estos casos, por lo menos estimativo, porque ahí sabríamos el paro real. De esas 49.000 y pico personas, no hay 40.000 y pico personas en paro real, es decir, personas que no tengan trabajo, que estén buscando trabajo, porque ahí es donde habría que centrar el interés de las instituciones, de las empresas, de todo el mundo, analizar qué características tiene ese colectivo que está realmente en búsqueda de empleo, que no lo tiene y que está sufriendo por no tener ese empleo, y ver de qué manera se le puede incorporar, porque además hay una demanda no cubierta grandísima en todos los sectores, o sea, desde la agricultura, la construcción, los servicios, la hostelería, los cuidados, todo. Es que hay una demanda tremenda, y además de puestos especializados y no especializados. Es decir, ya no vale decir, es que buscan ingenieros, no, es que también se busca mano de obra no cualificada, que luego la cualificarán o no las empresas. Y yo creo que aparte de eso, el reto ahora es la calidad del empleo. No solo la estabilidad, que va mejorando bastante, sino los salarios. Entonces, claro, si cada vez que hablamos de la subida de salarios creemos que se va a hundir la economía, yo creo que en estos momentos hay que apostar mucho por la subida de salarios. Por porque cierto, efectivamente hay población trabajadora. Lo hemos visto en los desalojos de esos hostales ilegales que había estos días. Era gente trabajadora. Tenían sus contratos de trabajo en el matadero, en la limpieza, y mira cómo estaban viviendo. En relación también con lo laboral, lo comentábamos antes con Juan García Blasco, se presenta ahora por parte del CESA, del Consejo Económico y Social de Aragón, un tema que tiene mucho que ver con el trabajo, que es el informe de siniestralidad laboral, que nos ha dejado ya, Juan nos adelantaba el informe a las 8:15 de la mañana, y nos deja, la verdad es que algunas ideas que son interesantes, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista de lo que tiene que hacer. Nos ha dicho Juan García Blasco, aquí hay trabajo para todos, para la administración, para el gobierno de Aragón, hay trabajo para los sindicatos, hay mucho trabajo para las empresas, hay trabajo para los delegados de prevención. Y ha dicho, aquí lo que hay que hacer es caminar hacia una mejor prevención. ¿Cómo se hace esto? Nos ha dicho, las empresas, las pymes tienen que preparar un kit digital de prevención. Nos ha dicho, hay que cambiar el modelo con el que se forma en prevención, y sobre todo tiene que haber, nos ha dicho, menos externalización de los servicios de prevención. Eva, no sé qué te ha parecido la conversación que teníamos con Juan García Blasco. Pues la conversación, la verdad es que me ha parecido muy bien, y el informe muy completo. Hay que decirlo, es uno de los mejores informes que yo he visto en temas de siniestralidad laboral, porque abordan absolutamente todo. Porque a veces uno se centra más en números de accidentes o en unas causas, hay que hacer un análisis muy profundo de costes, de enfermedades profesionales, de salud mental, de muchas cosas que a veces hay de soslayo o se ven datos aislados, ya que hacen un magnífico análisis también sector por sector con las principales causas y soluciones. Yo estoy de acuerdo, la prevención siempre es el mejor aliado, pero hay que cambiar. Yo muchas veces también lo he denunciado. Aquí, bueno, denunciado en el sentido de criticar, ¿no? Porque ves cursos de formación de prevención que te dan un texto, usted se lo lee, marcas unas casillitas como que te sabes las respuestas y ya está. Hay que ir a entornos reales de trabajo, y yo coincido con él en que esto es una labor conjunta de todos, pero hasta de cómo se diseñan las fábricas, porque muchas veces vemos que hay accidentes de carretilleros o en descargas y descargas que se producen justo en las conexiones, pues por ejemplo un camión, un tráiler está descargando, va la carretilla una por detrás, el otro está cogiendo algo de descarga y se lo lleva por delante simplemente. Entonces es un trabajo absolutamente de todo. La externalización debería ser menos y tener una mayor coordinación con la empresa a la que le presta ese servicio. El kit digital, totalmente de acuerdo. La tecnología es una magnífica aliada para formar y sobre todo para dar ese cambio en la formación que se necesita. Yo he visto programas de formación en prevención de riesgos laborales, de gamificación, con realidad virtual en entornos reales, que realmente son magníficos. Por ejemplo, se aplican a cuando estás haciendo obras en carretera, ¿no? Y a lo mejor hay un carril cortado, pero en el otro circulan. Pues se ve de manera real cómo te puedes llevar a un trabajador por delante perfectamente si no está todo bien señalizado y todo el tramo de la obra. Entonces son imágenes que te quedan impactadas, o los accidentes de carretilla. Entonces hay que dar ese salto. Yo pondría el acento en dos asuntos que me parecen vitales y que además Juan García lo ha explicado de forma transparente. Uno, hacer hincapié en la formación en las pymes. Las grandes empresas suelen tener estos servicios no solo propios, sino a la última, y como muy centrados en transmitirlo a sus empleados, a sus compañeros de trabajo. Las pymes, por distintos motivos, también económicos, suelen externalizar. Cuando se externaliza no hay tanto rigor. No solo en la prevención, sino en las recomendaciones y en todo, ¿no? Y así vienen los datos, que a veces son escalofriantes. Y luego el kit digital, yo creo que hay una forma nueva de hacer las cosas. Yo creo que este informe constata de que tenemos que adaptarnos a los nuevos sistemas que hay. La tecnología nos permite hacer las cosas de manera diferente y probablemente más eficaz
y más rápido seguro. Entonces yo creo que el informe sea bienvenido, está muy detallado, es verdad, pero al final no dice, aquí dejo los datos, cada uno que los interprete. No, hay otra forma de incidir en las pymes y el que digital se tiene que utilizar. Yo desde luego felicito y animo a que entre todos consigamos darle un empujón a esas pautas que en principio parecen cuando menos muy buenas. Hablaba Juan García Blasco de kit digital de prevención, no de kit digital del kit digital del que estamos acostumbrados a hablar. Buena aclaración. Por no llevar a equívoco. Gustavo. Bueno, en lo que han hecho mucho hincapié en eso, en que no se externalice la gestión o la prevención de los riesgos laborales. Por cierto, un elemento más. Ahora que mencionas lo de la externalización, nos ha dicho que sobre todo la subcontratación también queda confirmado en el informe que genera más accidentes laborales. Obviamente. En el tema de la externalización, de la prevención de riesgos laborales, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el informe, debe de estar internalizada, pero como decía ahora Miguel, también es que claro, las pymes, las pequeñas y medianas empresas, sobre todo las pequeñas, es que lo tienen complicado, es que eso aumenta mucho los costes y tienes que tener un departamento, es decir, no es lo mismo en una empresa de 5.000 trabajadores que en una empresa de 20 trabajadores, es que claro, tener un departamento propio, no lo sé si es muy realista, o sea, y esto no supone que no se tenga que actuar en esta materia con el mayor rigor, pero claro, a lo mejor es pedir peras al olmo, es pedir lo imposible. En segundo lugar es que en esta materia, y por eso el informe, claro, son 300 y pico páginas, hay que leérselo, ¿no? Y cada uno leerse la parte que le interesa o le afecte, porque claro, es tan diverso, ya no vale decir, no es lo mismo el sector de la construcción que el sector servicios, pues claro, pero es que el sector servicios también es muy variado, desde las gestorías hasta los servicios de cuidados en residencias o en casa, es que o la hostelería, que es parte del sector servicios, es que los riesgos son radicalmente diferentes. Entonces, no valen cosas muy generales. Hombre, generales sí, se puede decir eso de la internalización de las medidas de prevención y demás, vale, pero hay que ir al detalle y hay que ir sector a sector y cada sector tiene sus causas y cada sector tiene sus medidas de prevención y luego también cuando hablamos de siniestralidad laboral enseguida nos viene a la cabeza lógicamente esos grandes accidentes que producen la muerte o una invalidez o que no sé, un accidente grave, ¿no? Pero esos que por fortuna se producen con cuentagotas y ojalá se terminen de eliminar para siempre, pero luego está todo eso del día a día, es decir, esas lesiones no sé dónde, ese pequeño accidente itinerante que te partes no sé qué o que te rompes no sé cuál, y ahí es donde tenemos el Sí, la verdad es que el informe yo comentaba que era muy completo porque dentro de cada sector hacen unos análisis de diferentes tipologías y tipos de accidentes y proponen medidas. Y luego además otro de los temas que abordan es las enfermedades relacionadas con el trabajo y la dificultad que hay en la que hay que avanzar para reconocer que ciertas dolencias y que además se pueden confundir con síntomas de otras enfermedades realmente se puedan vincular con la actividad profesional. Y luego un punto también que me parecía muy importante y que anticipa y que no se tiene en cuenta es que hay que prestar también atención a todos esos sectores emergentes que tampoco se están teniendo en cuenta de qué puede pasar con todo eso. Antes de que terminemos, a ver si tenemos oportunidad de volver o no a la Universidad de Zaragoza con más invitados, comienza en 12 minutos la prueba de acceso a la universidad. Sí, una cosa más. Esta mañana comentábamos el resumen de prensa y la verdad es que los titulares esta mañana de los periódicos sobre la ponencia de sentencia del Tribunal Constitucional con respecto a la ley de amnistía ya reflejan una diversidad de enfoques, de opiniones que es curiosa, ¿no? Por ejemplo, recuerdo, El País abre contando: el fallo sobre la amnistía da un respiro a un gobierno asediado. ABC: la tesis del Constitucional para defender la amnistía es generosidad y convivencia. El Mundo: el Constitucional justifica que Pedro Sánchez hizo la amnistía por interés general. Y La Vanguardia: el Constitucional desbroza el camino para aplicar la amnistía. No sé con cuál estáis más de acuerdo. Miguel, empiezo por ti. Bueno, ¿y qué lectura hacéis? Muy rápidamente, que tenemos que ir cerrando. Estoy de acuerdo con todos y con ninguno. Estoy de acuerdo conmigo. Quiero decir que la decisión de ayer estrecha la legislatura. O sea, estás más de acuerdo con ninguno que con todos. La decisión de ayer yo creo que estrecha la legislatura, la comprime. Es decir, pongámonos en la cabeza de un enajenado como es Puigdemont, ¿no? Que está afortunadamente fuera y quiere venir. Él lo único que quiere es venir a España. Y esto lo que hace es garantizar que de momento no viene. Con lo cual, en su delirio nacionalista insaciable, él querrá hacer cualquier cosa para venir. Cualquier cosa es incluso apretar a Sánchez y acabar con la legislatura. Peor no va a estar. Él quiere no estar ya ahí, quiere venir. Esto era la carta blanca que Santos Cerdán le dijo: tranquilo que en verano estás en España. No va a estar en verano en España. Para Puigdemont, que es el elemento esencial de todo esto, la decisión es mala. Luego explicaremos, cada periódico que explique como quiera y hay para todos, eso es verdad. Pero desde el punto de vista de Puigdemont es una mala noticia, con lo cual tiene que ser o puede ser una mala noticia para Sánchez, muy mala. Yo
Me quedo con el del ABC. El del ABC, espera que lo busco otra vez. Gustavo, con el ABC, no me lo puedo creer. Por favor. A ver, el titular de ABC en su edición impresa, la tesis del Tribunal Constitucional para defender la amnistía, generosidad y convivencia. Eso dice ABC. Exactamente. Mira que por una vez tiene que estar de acuerdo con el ABC, pero estoy de acuerdo en lo de monarquía, ¿no? Cuidado, o sea, no me vayáis a confundir. La generosidad y la convivencia justifican la ley de amnistía, Gustavo, desde tu punto de vista. Sí. Quiero decir, es que si no, lo contrario. Siempre en estos casos nunca hay soluciones buenas ni fáciles. Luego cada cual hará su juego y tratará de defender sus intereses. Este señor Huido pues tratará de hacerlo lo más favorable a sus intereses. Siempre lo ha hecho, además, yo en eso también estoy de acuerdo. Es decir, no ve nunca los intereses generales y mucho menos más allá de las fronteras de Cataluña. Pero bueno, más allá de esto, yo creo que tenemos un reto colectivo y es conseguir una convivencia pacífica dentro del respeto a las leyes, a las normas, por eso he ido al Constitucional, y en este sentido cualquier otra alternativa pues nos llevaría a seguir con un enfrentamiento que al final el enfrentamiento lo que hace es eso, polarizar la sociedad. Los unos se van más a posiciones más suyas y los otros lo mismo, se van más a posiciones suyas, con lo cual llegamos a unas situaciones que al final tienen que terminar con una catarsis de algún tipo, así que mejor dejarse pelos en la gatera que no llegar a esas situaciones extremas. De verdad, yo por lo menos es que apuesto por la convivencia. Creo que quizás algún día a lo mejor echemos en falta estos niveles de convivencia y incluso de bienestar económico, a pesar de todas las deficiencias de este bienestar económico para muchas personas, pero creo que esta normalidad, y lo hemos hablado también en el clima político que ahora se está deteriorando, en la anterior legislatura hablábamos de que qué bien ese clima político de confrontación pero respetuosa. Vamos a ver si no lo perdemos de verdad. Sí, ojalá se acabe esa polarización. Yo, eso lo firmaba ya mismo. Sobre las ponencias, bueno, yo esperaría la decisión final que se tome. No creo que vaya en contra de esas ponencias. Yo sí que creo que hay que lograr la convivencia, pero creo que esto va a ser también un capítulo más, porque si Puigdemont no puede volver, pues me imagino que lo buscará de alguna otra manera. El tema está en la malversación, vamos a ver lo que pasa, entonces yo creo que es un capítulo más. Pues y cada tema en su momento. Y cada tema en su momento, exactamente. Es un delito que tiene muy mal encaje. Los demás, mal que bien se han encajado, pero sí, es que la malversación es que es malversación. Es que gordo. Es que es malversación. Estamos hablando de una cosa complicada. Es que ha habido otra malversación, con menos están en la sombra, mucha gente. Entonces está huido. Por eso digo que es un capítulo más, porque a veces le concedemos a Puigdemont muchas cosas, yo pero siempre he pensado que Puigdemont no parará hasta conseguirlo, por lo tanto para mí es un capítulo más. A ver si va a haber algún comentario de texto sobre la ley de amnistía en el examen de lengua castellana y literatura. No, eso no puede ser. No los quieras tan mal. Eso para los que se examinen ahora en junio y en julio en la Universidad de Zaragoza en Derecho, en todo caso. Será el examen para los de la PAU, para ser miembro del Constitucional. Bueno, ¿han entrado todos ya a las aulas en las que se van a examinar o todavía siguen por el campus? Ainara, buenos días otra vez. ¿Qué tal? Buenos días. Están ya sentados, están en las aulas. Te tengo que decir, Javi, hasta ahora que la Universidad de Zaragoza nos ha dicho que es récord de matriculados en la PAU este año, con 6.939. Si lo rompemos en provincias, en Zaragoza se quedan, imaginaos, la mayoría, 5.333 estudiantes. Si vamos a la provincia de Huesca, 1.068. Si vamos a Teruel, son 538 alumnos. Todos preparados, boli en mano, para empezar el primero de los exámenes, que durará desde ya hasta las 11 de la mañana. Descanso de 45 minutos para empezar después el examen de la asignatura de Historia de la Filosofía. Fechas clave, pues resultados provisionales el miércoles de la semana que viene, que será 11 de junio, definitivos el 17 o, en el caso de haberse solicitado una segunda corrección, el 24 de junio. Esta mañana, desde las puertas del edificio de Ciencias Sociales, decíamos que había muchos nervios por parte de los alumnos, pero que no se quedaban cortos ellos, quienes les han preparado, amparado, protegido y traído hasta la misma puerta del aula para examinarse. Y están aquí en el pasillo, pendientes de que a sus chicos, a sus chicas, todo ahí dentro les vaya lo mejor posible. Es el caso de María Teresa Arroyo. Es del Colegio Santa Ana y no sé si está un poco más tranquila. Buenos días. Buenos días. Bueno, estaré tranquila cuando salgan del primer examen y me hayan dicho ha ido todo bien, ¿no? Al final, los alumnos es la primera vez que se enfrentan a venir a la universidad, a un examen con mucha gente, en un aula que desconocen, entonces es normal que estén nerviosos, pero bueno, normalmente cuando pasan el primer examen, que es así el primer enfrentamiento pues ya se van calmando. Y nosotros también iremos teniendo calma cuando ya veamos que están todos. De momento están todos en sus aulas,
repartidos por toda la facultad y bueno, y con ganas ya, yo creo, de coger el bolígrafo y empezar a escribir la asignatura de lengua, que es la que ahora se examinan. Usted está acostumbrada a este nivel de nervios cada vez que llega la prueba para acceder a la universidad, se llame como se llame. Este año hay un añadido y es que es nueva. ¿Eso también le genera a usted, como profesora y responsable de todos ellos, cierto nerviosismo distinto? Pues sí, claro, porque al final siempre que hay un cambio, todo cambio desestabiliza un poco, ¿no? Entonces, aunque les hemos estado preparando para este cambio, para este formato de examen, pues bueno, hasta que no lo ves y no se enfrentan también ellos, pues no, aunque nosotros en estas últimas semanas hemos estado continuamente haciendo ejercicios, formato, elegir esto, advirtiéndoles además, pues tener cuidado con la falta de ortografía, ser claros, totalmente anónimo, no tenéis que hacer nada que, pues eso, subrayados ni nada para que el examen sea anónimo como tiene que ser, ¿no? Entonces, bueno, pues poco a poco me imagino que será según lo que sea más o menos previsto en cada una de las asignaturas, porque cada asignatura tiene un formato. La suya, matemáticas y física. Ojo, palabras mayores. ¿Cómo son las últimas semanas, los últimos días con sus alumnos para enfrentarse a dos asignaturas que no son fáciles? Bueno, yo doy matemáticas de ciencias sociales y física, entonces, bueno, pues realmente yo creo que no le supone mucho más. Al final el alumno que ha hecho un buen curso se enfrenta a la... Oye, Ainara, atenta, porque esos aplausos los escuchamos cuando cae el gordo o cuando dicen alguna prueba o generalizado o algún sobresaliente para todos. Estamos sorprendidos, estamos en el aula magna ahora mismo del edificio de ciencias. ¿Qué ha podido pasar, María Teresa, para que en pleno momento de silencio y concentración se haya roto un aplauso? Y ahí dentro no podemos entrar, lógicamente, están ya los alumnos sentados. ¿Qué ha podido pasar? No tengo ni idea, pero porque es la primera vez en la cantidad de años que he venido que se ha producido. Espera, que tenemos a nuestra corresponsal en la puerta del aula magna, Natalia Conesa. Segundo aplauso, ¿qué está pasando? Está hablando la decana de la Facultad de Ciencias y les están animando a los alumnos pues que va a ir todo bien, que van a aprobar. Entonces, pues claro, los alumnos con los nervios que tienen aplaudiendo, un poco así se les van los nervios también y ya se centran para hacer el examen. Es decir, acaba de empezar oficialmente la selectividad, entiendo. María Teresa, último mensaje para los alumnos que les ha podido dar antes de entrar en el aula magna. Pues nada, les he dicho que estuvieran tranquilos, que saben y que lo desarrollarán bien, tal como lo han estado desarrollando durante el curso. Así que nada, mucho ánimo a todos, que eso es lo importante. Y muchísima suerte a los 6.939 estudiantes que baten récord. Gracias, María Teresa. Muchas gracias a vosotros. Venga, que vaya muy bien. Gracias, María Teresa. Gracias, Ainara. Vamos a ver, mucha suerte para todos y justicia también para los que se lo sepan. Justicia para los que se lo sepan, suerte para los que no la lleven también solo preparada. una cosa y un matiz. A mí me encanta ver a los profesores del lado de los alumnos, con esa empatía, con esa forma de vivirlo a pesar de la experiencia, de decir año a año repitiendo el patrón y tener la misma ilusión, contagiar y ver los alumnos que tienen en el profesor un aliado, que a veces lo dudan durante el año que sea un aliado, y ha quedado claro que esta profesora es un representante más y son aliados de los alumnos. Quieren su bien, que lo tengan claro, y lo manifiestan, lo trasladan, imagino que lo tendrán y lo disfrutarán también. Vamos cerrando la tertulia. 9:28, banda sonora y algunos mensajes de los oyentes. Esta mañana Eva Sereno. Eva, ¿qué has elegido y por qué lo has elegido? Bueno, pues hoy he traído a Lurik. Yo creo que, bueno, reconocida la voz, por lo menos alguien no conocía la canción, pero yo creo que la voz es inconfundible. Y bueno, la canción es algo así como traducido de no me hables de trabajo, tiene una parte también crítica, ¿no? Al trabajo, ¿no? Por eso de estar siempre preocupados porque se hace, llego a casa saturado y no quiero que me hablen de trabajo ni me pregunten. Bueno, pues hay un poco esas críticas, ¿no? que hay que hacer también, de que el puesto tiene que ser estable, pero también una calidad, y que no solo la vida es trabajar, sino que también hay que tener otras facetas. Lo habíamos dejado
casi cerrado, pero los oyentes nos invitan a reabrir algún debate sobre el que hemos pasado en esta tertulia. Por ejemplo, Juan dice, con el tema de los riesgos laborales, cuando pides botas y te dicen que te compres plantillas, que así es menor el gasto, o no tienes que comprarte guantes porque no te dan, así son muchos encargados que se creen que la empresa es suya y no miran por la prevención. O, por ejemplo, Pilar dice, buenos días, una imagen habitual, las empresas de albañilería que arreglan tejados en los pueblos, en las que el casco se sustituye por una gorra y el arnés brilla por su ausencia. ¿Cómo se vigila esto en los pueblos pequeños? Bueno, pues efectivamente es mucho más difícil de vigilarlo, pero desde luego también los riesgos para el empresario son muy altos. Quiero decir que tampoco pensemos que las empresas, no solo para el empresario, sino para yo he sido director de un centro y estaba obsesionado con el tema porque es que me la jugaba yo mismo, o sea, como director, o sea, con cualquier riesgo de una caída en un lugar no señalizado, es decir, riesgos de estos que ya no son ni siquiera llevar todas las EPIs, las herramientas de prevención, o sea, que cuidado que es que se la juegan, o sea, no solamente se la juega, lógicamente, el trabajador o trabajadora, que es lo principal, sino el responsable de esa empresa asume unas responsabilidades económicas, incluso penales, muy graves. Pues yo creo que se puede llevar hasta el mundo penal, es decir, claro. El problema es que nos ocupamos cuando pasa y entonces revisamos y claro, por ahí el informe, prevención, por todos los mecanismos, por tierra, mar y aire, prevención, es la clave. Sí, es que más allá de los daños personales, que es lo grave, pero están luego los daños económicos del empleador y de la sociedad en su conjunto. Es que cuesta mucho dinero. Lo hablaban además de los porcentajes de los sobre costes, el PIB, ¿no? sí. En España un 3% del PIB cuestan los accidentes laborales. Y yo creo además lo que estamos hablando de estos casos que son más difíciles de controlar, yo creo que todos tenemos una responsabilidad también y habría que tener canales para el ciudadano. Si ves en un pueblo o en cualquier ciudad o en tu barrio que hay alguien que nos tiene las medidas de seguridad que se consideran y que son totalmente claras, como llevar un casco o un arnés en el sector de la construcción, pues que den un aviso. Que vaya muy bien la mañana. Buen Igualmente. martes. Igualmente. Y mucha suerte para todos los alumnos. Suerte. Adiós. Buenos días, Aragón, con Javier de Sola. Gastrogarnacha, tú eliges. Disfruta de esta acción promovida por el Ayuntamiento de Zaragoza, en el que el protagonista es el vino y la gastronomía, en formato tapa o menú. Del 30 de mayo al 8 de junio, enmarcado en el Festival Internacional de la Garnacha. Más información en www.zaragozagarnacha.com. Este fin de semana, Gran Premio de Aragón de MotoGP en Aragón Radio. A partir de las 10 de la mañana, la Cadiera desde el circuito de Motorland. Preparados también para contar y narrar todo lo que acontece en este... Y a las 5:30, no llegues tarde desde Alcañiz. La zona festivalera para el disfrute de los fans. Y disfruta de las carreras en directo en Aragón TV y Aragón Deporte. Este fin de semana, Aragón Radio en el Gran Premio de Aragón de MotoGP. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es.
chavales que están ahora haciendo la selectividad, la prueba de acceso a la universidad, son los que te van a llegar a ti en 3-4 meses. Joseba Bonaut, muy buenos días. Pues muy buenos días, sí. ¿Qué tal? Bien, muy bien. ¿Sí? ¿Qué te parece este trance de la prueba de acceso a la universidad a ti? Pues prescindible. ¿Prescindible? Sí. ¿Alguna vez que nos hemos preguntado en la tertulia ¿y cómo lo haríamos si no fuera de esta manera? ¿Se podría hacer o no? Sí, se podría hacer bien antes. No hacer 2 años de oposición para que se vuelvan con el cerebro frito y luego lleguen a primero y no sepan de por dónde les da el viento. Así que sí, prescindible. Pero bueno, que viene al caso de que así tienen la excusa de irse a Salou, ¿no? Creo que es la tradición en esta comunidad autónoma, especialmente en Zaragoza. Sí, así que sí. Pero bueno, sí, me parece prescindible, me parece una tensión, en fin. Pero bueno, sí, supongo que tendremos que poner algún filtro o lo que sea. Sí. En fin, bueno, es verdad que pero todos serán bienvenidos, todos serán amados, estaremos los profesores cerca de la mayoría ellos. Sobrevivirán a la universidad y a la prueba de acceso. Totalmente. Van a sobrevivir y van a estar estupendamente en la universidad y van a pasar los mejores años de su vida. Bueno, su primer contacto con la universidad, en este caso con la Universidad de Zaragoza. Sí, claro. Las primeras que están entre esas paredes, en esos edificios, en esas aulas, que algunas son especialmente imponentes. Bueno, pues nada, bien. Suerte para ellos y para ellas, que disfruten. Tenemos una semana muy de cine, Joseba. Sí, se supone. Para ti todas las semanas son muy de cine. Para mí todas son de cine, todas son celebración y fiesta mayor. Pero esta sí, esta es especial, es la semana de la fiesta del cine, que se suele llamar. Y sabes que en España tenemos una gran tradición que cuando hay algo que es gratis o cuesta poco nos animamos mucho, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una bonita iniciativa, siempre es un buen incentivo, que los incentivos funcionan bien en general en estas iniciativas con el cine y sí, esta semana tenemos pues esos días en los que la gente yo creo que se anima un poquito más. También es un buen lugar para ver películas que en este momento están en cartelera, algunas españolas, y luego también es un buen momento, pues yo creo que para pasar frío, ¿no? En el cine, con aire acondicionado. Ya que pasa, si hay calor fuera, pues frío dentro, ¿no? Tal cual. Bueno, vamos ya mismo con las recomendaciones de la semana de Joseba, pero ya que estamos en la semana de la fiesta del cine, vamos a saludar a Luis Gil, que es el director general de la Federación de Cines de España. Señor Gil, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Empezaron ayer con la celebración de la fiesta del cine. Cientos de salas, 4 días, lunes, martes, miércoles, jueves, con entradas a 3,5 euros. ¿Qué tal fue ayer? ¿Qué tal fue el primer día? Bueno, pues estamos contentos porque ponemos en marcha una nueva edición de la fiesta del cine que siempre es para los espectadores y está teniendo muy buena acogida, tenemos muy buenas sensaciones para esta edición y seguimos animando a la gente para que aproveche y acuda al cine a ver la diversidad de títulos que tenemos. ¿Tienen datos ya de cómo fue ayer o de cómo van a ir estos 4 días? Todavía no tenemos los datos, pero sí tenemos estimaciones o previsiones que nos hacen ser positivos y que va a ser una buena fiesta del cine. ¿Cuánta gente fue el año pasado, por ejemplo? Bueno, nuestro reto siempre está en llegar al 1.000.000 de espectadores y el año pasado nos quedamos un poquito por debajo. No llegamos a ese umbral, pero confiamos en que esta edición sí lo vamos a pasar. Claro, 1.000.000 de espectadores en toda España en 4 días, de lunes a jueves, sin contar el fin de semana. Es. En esos 4 días, en una semana normal, ¿cuánta gente va al cine? Bueno, va bastante menos porque siempre es el fin de semana las fechas, ¿no? Los días donde se concentra la asistencia a las salas de cine, aunque iniciativas como Cine Senior, ¿no? Que sobre todo fomenta la asistencia de los mayores entre semana o el Día del Espectador, que recordamos a los espectadores que sigue estando, ayudan a que también entre semana, hombre, no conseguimos unas cifras como la fiesta del cine porque es algo excepcional, pero bueno, animan a que la gente acuda entre semana también. Aquí, señor Gil, el objetivo parece que eso debería ser enganchar a la gente que va estos 4 días para que después se quede el resto de días del año en el cine, ¿no? Con la trayectoria que tenía la fiesta del cine, ¿esto se ha conseguido o está costando? Bueno, la fiesta del cine siempre es un impulso y sí le recuerda al espectador sobre todo
que los cines están más abiertos que nunca, ¿no? Porque tenemos que pelear contra ese mantra que a veces se difunde, ¿no? De que parece que los cines cierran y el cine está muerto, y todo lo contrario, los cines abren, hay mucha oferta también de películas para el espectador, más que nunca. Y la fiesta del cine precisamente ayuda también a muchos de ellos a volver a recordar las buenas sensaciones y los recuerdos que genera ver una película en las salas, y el disfrute, ¿no? de verla con toda la atención concentrada, con una calidad de imagen y sonido que no tienes en ninguna otra pantalla. Luis Gil, director general de la Federación de Cines de España, muchísimas gracias, que vayan muy bien estos 4 días. Muchas gracias. Un saludo, muy buenos días. Un saludo. Te voy a preguntar, Joseba, ¿qué te parece la fiesta del cine y sobre todo si crees que cumple el objetivo, ¿no? El objetivo es al final conseguir que la gente vaya al cine o atraer a la gente más al cine. Bueno, yo en esto soy siempre muy de apoyar cualquier tipo de iniciativa que lleve a alguien al cine, siempre es positiva, sea con menor número o mayor número. Es cierto que sí que se acumula mucha gente en esta época que igual es un espectador más cautivo, no es un espectador tradicional, habitual, pero ya digo, todo lo que sirva para poder enganchar, aunque sea alguna persona que vea la cartelera, que vea películas españolas más pequeñitas que hay en esta época del año, y para ver cualquier otro tipo de película, yo creo que siempre es buena iniciativa, igual que la Senior que han comentado, o que el Día del Espectador. Todo lo que sea acercar a alguien y que se pueda fidelizar, pues es buena oportunidad. Y yo creo que este año, no lo ha comentado, pero este año creo que los números pueden ser mejores por una razón simple y llana, y es que este año solo tenemos una pésima competición de fútbol que se disputa, que se llama el Mundial de Clubes, no como el año pasado que tuvimos la Eurocopa. Hay que recordar que el año pasado la Eurocopa pues condicionó mucho, el fútbol suele condicionar mucho ese tipo de cuestiones en el mes de junio, así que yo creo que esta semana puede ser una muy buena semana para la fiesta del cine, así que pues eso, animamos a la gente a que vaya, ¿no? Joseba, la gente no va más al cine porque el cine es caro, no digo que sea caro porque cuesta mucho dinero, porque hay que poner, pues en fin, ¿cuánto cuesta que vaya al cine una familia hoy en día, si la familia son 4? Bueno, pues una buena pregunta. Estuve viendo Lilo Stitch, te puedo decir cuánto me gasté yo el otro día. El otro día, pues entre las cosas que quieren, las palomitas, que si sale una copa de Lilo Stitch, que tal, pues me gasté más de 50 euros para 4 personas. Una entrada normal, pues simplemente la entrada pues te va a costarnos cerca de 30 euros para 4 personas, que sería una familia. Yo no sé si eso casi es una familia numerosa, sí, es una familia numerosa, en España, ¿vale? Entiendo que los perros no entran aquí de momento, ¿vale? Entonces los hijos 4, pues casi 30 euros. Entonces, bueno, sí que es cierto que probablemente algunos incentivos para familias sería interesante, pero bueno, también yo aquí quiero ser muy... quiero apoyar mucho también la labor únicamente de los productores y los creadores, sino también la labor que hacen los exhibidores, fundamental para que se puedan ver las salas, y tienen ya bastantes problemas para poder mantener el negocio, sobre todo después de la pandemia. Por lo tanto, bueno, siempre exigimos que sea más barato, pero también los exhibidores tienen que ganar dinero, ¿no? Entonces no es nada sencillo. Yo en eso soy bastante empático con los exhibidores, pero bueno, lógicamente como consumidor, y sobre todo para todos, haya ofertas e incentivos. Yo creo que gente joven, también gente mayor, y luego voy a hacer aquí, ya que como tenemos un poco más de tiempo hoy, para los que estamos en medio, los que estamos en medio no somos ni mayores ni jóvenes, porque estamos aquí con hijos, no tenemos nada que hacer en la vida. Digo, pues los que vamos mucho, o un bono de los que vamos mucho al cine, pues que nos hagan también un descuento, ¿no? Pero bueno, o sea, me refiero que somos los que vamos más al cine, y estadísticamente está comprobado que somos los que podemos ir más al cine o con niños, así que... Pero bueno, es un tema difícil, pero te vuelvo a repetir, cualquier incentivo es bueno, y cualquier noticia que lleve a la gente al cine o cualquier iniciativa yo creo que es positiva. Abro paréntesis. Acaba de comparecer ahora mismo la consejera de Bienestar Social y Familia para dar los datos de menores atendidos en nuestra comunidad autónoma después del auto que conocimos ayer, que obligaba a Aragón a ofrecer esos datos. Acaba de confirmar Carmen Susín, 494 menores atendidos en Aragón en 2024, plazas disponibles en la comunidad 364, incluyendo allí las 104 específicas destinadas a menores migrantes no acompañados. Así que 364 plazas, 494 menores atendidos en Aragón en 2024. Estamos a la espera de poder ampliar esta información, lo hacemos a lo largo de la mañana.
9:44. Recomendaciones de Joseba de esta semana. La primera, esta. Es mi hija. Hace 5 meses que no sabemos nada de ella. Hay otra fiesta en el desierto. A lo mejor estará por ahí. ¿Vosotros vais a ir? ¡Vamos detrás de ellos! ¡Venga! ¿Nos estáis siguiendo? Este coche no va a pasar. Pues vamos a seguir igual. ¿Dónde es la fiesta? ¿Esto qué es, Joseba? ¿Esto qué es? Esto es Sirat. Sirat es la nueva película de Oliver Laxe. Oliver Laxe es un cineasta gallego, un cineasta de cine independiente que se ha ido labrando una carrera yo creo que muy interesante en los últimos años, sobre todo a nivel internacional, con sus primeras películas. Mimosas, yo creo que fue su película que le puso en el panorama internacional, y con su presencia en el Festival de Cannes. Y luego en España volvió y estrenó una película que se llama O que arde, lo que arde, en gallego, que hablaba sobre los incendios terribles que azotaban o han azotado la historia a Galicia, y nos presenta esta nueva película que hay que recordar, fue el Festival de Cannes que acabó hace unos días, ganó el premio del jurado con un premio Exaequo, y es una de las películas, pues yo creo que más estimulantes, motivantes del cine español, galardonada, ¿vale? Hay que recordar que esto es una cosa muy, muy complicada. Hacía muchísimos años que una película española no quedaba galardonada en el Festival de Cannes. Y lo que nos presenta es una historia generacional. Un padre, en este caso Sergi López, que viaja con su hijo a Marruecos a una rave, y tiene que buscar a su hija que ha desaparecido en esas fiestas hace unos meses. Vamos a meternos en un trayecto sensorial, totalmente inmersivo, en este inframundo, en el que se van a ver las diferencias generacionales, y también va a surgir ese drama interior. Es una película muy recomendable para ver. No va a llegar para la fiesta del cine, ya que se estrena este viernes en los cines, pero que muy, muy recomendable para las próximas semanas. Y yo creo que merece ser apoyada, una película que ha tenido, pues, un reconocimiento crítico tan importante en el mayor festival del mundo hace unos días. Venga, pues esta es la primera recomendación. Segunda recomendación de la semana. Su primer invitado ya está aquí. Oh, genial. Jeffrey. ¡Los gallos cacarean al fin! Sí, empieza la fiesta. ¿Qué tal? Mírale, el tío más rico del mundo. Aquí cambio de registro por completo, cambio de tono por completo. Total. Mountain Head. Mountain Head se estrenó la semana pasada, pero lo traemos aquí. Es una película realizada específicamente para HBO, para Max, en este caso es una HBO Films, pero para la plataforma Max. Es una película dirigida, creada por Jesse Armstrong, que igual te suena, es el creador de la famosa serie Succession. Y esta película pues está construida de una manera un poco teatral, ¿vale? Lo que decide es encerrar a 4 multimillonarios, alguno con un hijo bebé pequeño. Te puede sonar a un multimillonario con red social, probablemente. Puede ser, sí. La idea es representar que también pone a su hijo pequeño muchas veces ahí, correcto. ¿no? Pues hay cuatro multimillonarios de Silicon Valley que se encierran en una montaña, se encierran en una supermansión de la montaña, y empiezan a discutir sobre cómo dominar, cómo manipular el mundo a través de su tecnología, la inteligencia artificial, y se plantean muchas cuestiones éticas sobre el papel que tienen estas personas en el mundo, sobre su trivialidad a la hora de dominar el mundo, y luego su ambición. Es una película como todas las creaciones de Jesse Armstrong. Si habéis visto Succession, es una película, una historia con muchísimos diálogos mordaces, diálogos totalmente destructivos para el pueblo, que somos nosotros, y entre ellos mismos, y que acaba en su última parte de una manera bastante sorprendente. Yo animo a la gente a que la vea, porque el último media hora es bastante impresionante, diría que bastante descarnada y brutal. Así que esta es una película que va para aquellas personas que les haya gustado Succession, que les guste un poco la reflexión sobre el mundo actual, el papel de los millonarios, y, por último, si sois un poco en casa, sois un poco así de estos que, sabes que en todas las escenas hay alguien que te empieza, bueno, según Emmanuel Kant, tal cual, ese tipo de gente, pues esta es su película, básicamente, porque la película nos empieza en según Kant, según Hegel, tal, y entonces, bueno, a mí como
como persona amante de la filosofía me gustó, pero también sabéis que hay gente que le gusta, ¿no? Seguro que en tus escenas hay alguno que empieza, ay, Hegel y tal, ¿no? La dialéctica histórica, y tú dices, yo lo que quiero es comerme el ternasco, déjame en paz. Pues bueno, esto es lo que hace Jesse Armstrong con esta película, la recomendamos Mountain Head en Max. Muy rápidamente, lo que no hay que ver esta semana, la recomendación de Joseba de lo que no hay que ver esta semana. Lo que no hay que ver, Joseba. Muy rápidamente, como hemos hablado de selectividad, la semana pasada estrenó una de las películas más populares en Prime Video y no os recomiendo que veáis Viaje de fin de curso, Mallorca. Cuestiones, básicamente. Sé que va a ser una película popular, pero ya mi encefalograma ha bajado demasiado estas semanas. No quiero rebajarlo más, ¿vale? La historia, que seguro que te va a motivar en tu casa y a todos los que están escuchando, porque es el efecto contrario. Básicamente, unos jóvenes como los de la selectividad se van con sus profesores a Mallorca y en el año 2021 y les confinan por esto de coronavirus, y entonces digamos que es una especie de lucha entre boomers con generación Z, o sea... Una pinta buenísima. Sí, bueno, no lo sé. No la recomiendo, así que ya sabéis que todo el mundo la va a ver. Terminamos -10, el contrainformativo. Buenas noticias y algo que celebrar. Buenas noticias que me alegren la vida. Un colocón de energía positiva. Buenas noticias y algo de felicidad. Juan Luis Saldaña, ¿qué tal, Saldaña? Muy buenos días. Ayer fallé el penalti de la semifinal de Copa, el definitivo. Y eliminados. Eliminados. Bueno, pero solo lo falla que lo tira, Saldaña. Sí, había que estar ahí. No recuerdo, Saldaña ya sé que dijo que no, pero no recuerdo si dijiste tú que había que verla, que no había que verla, o si no llegaste a decir nada, Joseba, pero este fin de semana te quedas hasta el final. He visto Peppa Pig. Bueno. ¿Qué? ¿De qué Peppa? La película de Peppa Pig. La película de Peppa Pig. Sí. ¿Y? No la recomiendo, vamos a decir que no la recomiendo. ¿Qué tal la hermanita? No la recomiendo para ninguna edad. o mejor dicho, la recomiendo para personas que no estén en la franja de 0 a 99 años. Vale. Si el niño pequeño decía solo dinosaurio, la pequeña entonces ya no dice nada. No dice nada, bien. Pero Gañán es el padre. El padre es insoportable. Sí. O sea, muy bien, esto ya lo reivindicamos la semana pasada. Hay coherencia en el programa. Sí, hay coherencia. Muy bien. Los escuchamos. Cerrando línea editorial, muy bien. Muy bien. Noticias que no hemos contado esta mañana y que deberíamos haber contado, Saldaña. Vamos a hablar de un problema futbolístico. El Sport Matozoide Fútbol Club, el club peruano con el escudo más loco del mundo, lo está petando y está destacando en la zona de Ayacucho, en Perú. Es un club que se fundó en el año pasado y que ya ha conseguido un ascenso. Lo mejor del espermatozoide es su escudo. Es un espermatozoide chutando al balón con la única cola que tiene el espermatozoide, y luego dos óvulos con forma de flores, que yo creo que sí que quieren ser óvulos, y encima pone espermatozoide, Ayacucho, y encima de todo una imagen de San Juan Bautista para ya darle a todo un poquito de coherencia. El equipo está recabando mucha atención y a nosotros pues nos ha hecho reflexionar, no solo sobre esos equipos contra los que tú te habrás enfrentado, Javier, Palmeiras de chocolate, No tengan novia y demás. No tengan prisa, que son ya... Boca Juniors. Exacto, sí que hay muchísimos en todas las ligas. Yo creo que debería estar prohibido, pero he estado buscando y he encontrado que también hay algunos interesantes en el mundo, como el Semen Padang de Indonesia, que es un equipo de primera división que tiene que ver bastante. Yo creo que había que hacer un amistoso con espermatozoide, Semen Padang. Luego está el Lipaja, que es un equipo hindú. El Sacachispas, que es un equipo argentino que no está mal, Carabobo, bien. El Robin Hood de Islas Bermudas y el Santa Claus de Finlandia. Yo siempre quise montar el Descansa. ¿Sabes por qué no? Grupos impares. Sí, te digo que yo lo monté. ¿Lo montaste en serio? Sí. ¿Y funcionó? Sí, y nos cayó una buena bronca desde la organización. Pero era Descansa FC, Descansa... No, Descansa secas, porque si no ya no tal, claro. Y entonces la primera jornada hubo lío. Gana la liga por incomparecencia. No, hubo lío solo la primera jornada. ¿Y ya se hicieron cambiar? Sí. Sería maravilloso ser el Descansa y que nunca se presentara el rival. No, solo pasa la primera. Solo pasa la primera jornada, te lo confirmo. Todos los que montan ligas, todos los que montan federaciones y demás, por favor, sean un poco aseados con los nombres.
Yo una vez me enfrenté contra un equipo que se llamaba Los Bellos Públicos. Bueno. Y esto ya no está bien. No está bien de sola. En fin, vamos a hablar ahora de si los cantantes... Espera, que hay que ponerle una película a esto, Joseba. Pues mira, casualmente he estado hablando de esto con mi hijo esta mañana. Me ha dicho Perdona, Joseba. Sí, voy a matizar. Me ha dicho, papá, estoy aquí porque gané esa película que se llama La carrera de la vida. Oh. Vale, un punto poético de esto. Entonces hay una película que se llama La carrera de la vida. Todos aquí hemos ganado la carrera. La carrera de la vida. Todos somos ganadores primigenios. Vamos a hablar de cantantes famosos que vienen de otros planetas. Entre Mercurio, Urano y Plutón, yo tenía un planeta y él era mi hogar. Juan Gabriel es un cantante que estamos escuchando, famosísimo en México, el Divo de Juárez se llama allí, y ahora está de moda porque hay una teoría que dice que no era humano, que venía de un planeta que se llama Erra. Esta canción habla un poco de aquello, se ha estado investigando y se han encontrado algunos indicios que pueden demostrar que este cantante no era humano. Entonces, yo digo, voy a tirar del hilo y voy a desarrollar la teoría de que los cantantes famosos, estos que han dejado huella, sean todos una raza extraterrestre. ¿Cómo lo veis? Bien. Podría ser, ¿no? Sí. Camarón de la isla, plutoniano. Por cierto, también Juan Gabriel es plutoniano. Creo que Plutón, que nos lo quitaron de Planeta, a los que... Y yo sabéis que el contrainformativo es línea editorial plutoniano como definición. Pues creo que Plutón tiene algo que ver, ¿no? Camarón de la isla Plutón, Rocío Jurado de Júpiter, Lola Flores venusiana, Antonio Vega de la Luna le pegaría, Nino Bravo de Neptuno y Manuel Escobar de Marte. ¿Cómo lo veis? ¿Por qué? ¿Manuel Escobar de Marte? Bueno, yo creo que... No sé si he hecho bien en hacer la pregunta, pero bueno. Yo creo que es el planeta más simbólico, el planeta más identitario, más racial, y yo creo que le pega. Vale. ¿Bien? Sí. Vamos a hablar ahora de una salchicha que se ha convertido ya en un icono inglés. Antes de esto, Joseba, película para lo anterior, perdona. Pues una mezcla entre E.T. y L'Uomo in Più, que ya sé que te gusta mucho, una película de Sorrentino que habla sobre un cantante totalmente degenerado italiano. Sí que me gusta, sí. Bueno, un icono británico en el Museo de Cera. También me gustan mucho los museos de cera, soy fan. He pasado tardes solo en el Museo de Cera de Barcelona y es algo muy recomendable. El rollo de salchicha de Greggs, no sé si lo habéis probado, no. De Inglaterra, es un rollo de salchicha que se vende 1 millón al día. Greggs es una cadena inglesa que te vende una salchicha envuelta en una especie de como de 1000 hojas de esto, de hojaldre, y entonces es tan famoso allí que lo han metido en el Museo de Cera de Madame Tussauds. Le han hecho una reproducción, mira que es fácil, se parece un poco, yo que sé, a una torrija un poco más estilizada, y ha entrado con todo el derecho a dominar, ¿no? A tener ahí su hueco. Muy bien. ¿Sois de museos de cera? En el Madame Tussauds de Londres sí que he estado. ¿Has estado? ¿Y qué sí. tal? Bueno, uno y no más, Santo Tomás. ¿Tú, Joseba? Cero, odio. No, de cera, no. Adiós. El silencio dice... los super salchichas. Los super salchichas, madre mía. Sinopsis. Sinopsis, es una película de animación es el contra Peppa Pig. Que no, ya la verás. ¿Nos da para la última? No nos da para la última. Aquí sí, pero está girando aquí la cabeza a ver si llegaba Óscar Vegas. Sí, llega Óscar Vegas. Hola Óscar, ¿qué tal? Muy buenos días. Casi sin aliento, buenos días. ¿Qué nos contáis esta mañana en la caldera? Está a punto de empezar la EBAU en Aragón, lo hacía a las 10 de la mañana, ¿verdad? No, ha empezado ya. ¿Ha empezado? A las 9:30. Sí, a las 9:30. Sí, bueno, pues ya está en marcha. Nosotros hemos convocado esta mañana a una correctora, a una armonizadora y a un lingüista con el que analizar las penalizaciones que suponen este año las faltas de ortografía. Ya sabéis que penan más que nunca. Sabemos cómo le va la vida a Lucía Bas, que fue la aragonesa con la nota más alta el año pasado, sacó un 13,98. ¿Solo? Supera eso. Y vamos a recordar con Óscar. ¿Dónde se quedaron esas 2 centésimas? Pues no sé, se lo preguntaremos en un rato, pero le dio para estudiar lo que ella quería. Vamos a recordar con Óscar Sipán el rodaje del Reino de los Cielos, del que se cumplen estos días 20 años, y César Pérez Gellida viene a presentarnos su nueva novela, Nada bueno germina. Bueno, pues muy bien. Estoy viendo la serie de una de sus novelas. Ah, sí, la... Sí. Memento Mori, ¿no? Memento Mori. Acaba de estrenarse la segunda temporada. Sí. ¿Te gusta? Sí, está bien. Está entretenida. Bien. ¿Quieres que le preguntemos algo? No, ¿Le preguntamos algo de tu parte? No, nada, en absoluto. No quiero prevaricar. Que vaya muy bien la mañana, Óscar. Buenos días. Algo más al daño, nada, ¿no? Ya terminamos todo aquí. En orden, todo bien, sí. Todo en orden, todo ordenado. Mañana más. Hasta mañana. Joseba, que vaya bien la semana. Muy bien. Hasta ahora. Adiós a todos oyentes. Hasta mañana. Que todos
serán fuertes como